Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Luis León, estoy en el equipo de organización del Global Game Jam 2025, sede Biblioteca Vasconcelos. El día de hoy traemos un panel muy interesante con voces también con criterios que nos parecen muy interesantes, que creemos que pueden aportar mucho a esta discusión. El tema del día de hoy es descifrando los videojuegos. Y vamos a estar básicamente hablando sobre la manera en la que interpretamos, analizamos y leemos estas obras que tanto nos acompañan en el día a día. Pero antes que nada, vamos a dejar que se presenten un poquito los invitados. Así que, bueno, primero empezamos con otro de los organizadores del evento, que es David Sorazzi. No sé si te quieras repetir un poco lo que probablemente has dicho en otros lugares. Hola, un gusto. Yo soy David Surazzi, me ubican como de los amigos. Ahorita vengo con el sombrero de invitado. Yo soy diseñador de juegos. Soy fan del cine de terror, de la ciencia ficción, entonces ese es como mi bagaje para este tema, hacer juegos y ser muy ñoño. Yo El soy mejor bagaje. diseñador de videojuegos también, por cierto. Ujú. Y escribo. Va, vámonos con quién quiere presentarse. Si quieres tú, web. Bueno, pues yo soy Adrián Ávila, me conocen en todos lados como Webster. Y pues nada, yo soy estudiante bueno, ya estoy nada de titularme en la maestría en Historia del Arte. Trabajo justamente sobre el tema de estética y videojuegos. También estudié literatura y, pues no sé, estos años he estado trabajando con obras de literatura electrónica y un poco introduciéndome al mundo del diseño de juegos. Tengo un canal en YouTube que por aquí pueden ver el comercial. Y pues nada, mi bagaje es que a mí me gusta aproximarme a los videojuegos desde el punto de vista estético y narrativo, porque son dos cosas que he tenido muy presentes en mi formación. Y pues nada, es algo que creo que es lo que puedo decir por ahora. Perfecto, muchas Bueno, gracias. Y pasamos con la última persona. yo soy Javier Pérez. En internet me tengo como Jamep. Soy un estudiante de electrónica, también de ingeniero electrónico, también a terminar. Mi formación en videojuegos ha sido puramente autodidacta. Ah, Tengo una fascinación un- con la música, videojuegos, ciencia ficción, un poco de pragmatismo también, la corriente. Y me gusta mucho explorar cualquier cosa sobre el medio, la verdad. También tu canal de YouTube lo podemos encontrar así, ¿no? Como Yamep. Sí, como Jamep Ah, o bueno, Yamep, ajá, sí, eh, como, jo- con J, ok, solo J. para Amep. no confundir. Jamep, J. J Amep. Amep. Perfecto. Ya que están con comerciales, pues también pueden encontrar mi canal de YouTube como Textos Lúdicos, que hace años que no subo nada, aunque este año probablemente la idea es retomar poco a poco ese proyecto. Pero bueno, pues bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Justamente ya hemos preparado un poco como esta escaleta sobre lo que vamos a estar cubriendo, pero como siempre pasa en estos paneles, en estas conversaciones, probablemente va a ir evolucionando, vamos a traer muchas cosas a colación. Y aprovecho también en comercial porque el día de hoy, 16 de enero del 2025, falleció David Lynch, que es una persona que aquí en el foro y en los programas que realizamos, pues admiramos mucho y pues también no solamente transformó el mundo del cine, sino también de los videojuegos. Y tal vez sea un muy buen punto de partida para varias cosas que vamos a estar platicando el día de hoy. Así que bueno, descansa en paz. Casi se me sale una lágrima ahorita, pero bueno. Eh, pues nada, podemos empezar con la primera preguntita, que es, ¿qué herramientas podemos nosotros como mortales utilizar para leer el subtexto y los significados de una obra artística? Y bueno, yo creo que aquí pues, cualquiera puede tomar la palabra, tal vez por tu trasfondo de historia del arte, podrías tú empezar, Adrián, y ya los demás nos seguimos. Así que no sé qué es lo primero en lo que piensas cuando escuchas esta palabra y de ahí arrancamos. Pues y a mí me pareció justo complicada esta pregunta en el sentido de el subtexto, pues lo veo más y quizás un poco se ve más fácil en otras obras de arte que en los videojuegos, ¿no? O sea, creo que puedes tener videojuegos donde
no haya como tal un subtexto. Digo, entiendo el subtexto como desde este punto literario, digamos, de lo que no se dice explícitamente, pero que se muestra a través de otros elementos, ¿no? Entonces, para mí es quizás un poco complicado hablar de esto con tanta soltura porque lo veo más relacionado con un medio que es un poquito más externo a los videojuegos. No quiere decir que los videojuegos no puedan tener subtexto, por supuesto que lo tienen. Cuando leí la pregunta, de hecho, me acordé mucho de Inside, de Playdead Studio, donde lo que sostiene la narrativa de la obra es básicamente el subtexto de todo lo que ves atrás, que jamás es explícito y que pues tú te haces maquinaciones en la mente, ¿no? Pero yo como soy mucho de la idea de que lo primero que tiene que tener un videojuego es la jugabilidad y es como de, pues bueno, hay muchos juegos que pues quizás no tienen realmente tanto subtexto o un subtexto quizás desde este punto literario, sino que más bien tienen un subtexto en sus mecánicas, porque pues, te puedes poner a pensar como cuál es el subtexto de Tetris o cuál es el subtexto de uno de mis juegos favoritos del año, que fue Balatro, ¿no? Puedo decirles la historia y las relaciones y las complicaciones que hubo en torno, no sé, a la venta, a cómo se comercializó Tetris, les puedo decir la historia de cómo Local Thunk se le ocurrió hacer Balatro y todo esto, pero no sé hasta qué punto podemos hablar de un subtexto en obras que son más marcado a lo lúdico, ¿no? Que digo, en lo narrativo, como les digo, con Insight puede pasar. Y digo, aquí a mí me parece más interesante quizás esta sobreinterpretación que a veces hacemos de los videojuegos, que más que subtexto es como algo muy personal que de repente tomamos. Me acuerdo mucho de una entrevista que leí, no recuerdo dónde, de alguien que analizaba Tetris en los 90 y decía, es que Tetris es el videojuego que representa el capitalismo y la forma de trabajar del estadounidense promedio, porque es hacer continuamente una tarea que no te lleva a ningún resultado, porque tienes que estarla haciendo todo el tiempo para conseguir dinero, ¿no? En lugar de puntos, cosas así. Y me parece también interesante, entonces, digo, solo quería poner sobre la mesa esta parte del subtexto, pero creo que está quizás interesante más que nada en estos juegos donde no hay subtexto como tal, la interpretación o sobreinterpretación que podemos hacer, que digo, a veces no es muy tomada en cuenta la sobreinterpretación, yo también a veces estoy muy en contra de eso, pero pues también está divertido ver otras formas de lectura de los juegos, ¿no? Sí, bueno, de hecho ahí aporto rápidamente que no sé qué palabra sería la más adecuada con la que podremos afrontar el que si bien tal vez sí podemos separar una cosa como subtexto, que sería como muchas veces puede ser lo que el propio autor intencionalmente pudo haber querido esconder en la obra o como de lo que quiso hablar elaborando esta pieza. Pero, bueno, una de las cosas que creo yo que siempre están presentes y yo he aprendido también a analizar los videojuegos y las obras en general de esa manera es lo que tal vez de manera no consciente están poniendo en esa obra. Porque, bueno, sí, Balatro, quizá no, los desarrolladores no quisieron como hablar de algo en específico y querían hacer como este videojuego, ¿no? Pero como yo lo veo con Balatro e incluso con Tetris, es bueno, finalmente, pero sí son finalmente obras de su contexto cultural, social y político, ¿no? O sea, por ejemplo, Balatro, ok, no nos está tal vez diciendo algo específico, pero sí lo podemos entender como, bueno, es un juego que se basa en las ideas que tenemos como sociedad de que existen las apuestas y que el dinero nos va a llevar como algo positivo. O sea, simplemente, o sea, yo creo que podemos empezar a aproximarnos a ciertos videojuegos bajo esos parámetros sin que necesariamente tengamos que llegar a un, bueno, es que Balatro sí o sí nos quiere hablar sobre esto. No sé qué opinan los demás. Sí, estoy de acuerdo también con el caso de Tetris, que el creador se basó en un juego tradicional de la Rusia. Sí, no recuerdo ahorita el nombre, pero también tenía que ver con estas figuras. ah, Tetrominos. los tetrominos, sí, de apilarlas de una forma para que queden bien, para que se acoplen bien. Y siguiendo con esto, creo que otro elemento importante sería lo visual. Todo, al final de cuentas, pues son videojuegos, video. Este, por ejemplo, se me vienen a la mente los trabajos arcade de Dave Theodore, creo que se pronuncia, el creador de Missile Command y Tempest.
Ahí, aunque no te cuentan una historia como tal, sus elementos visuales ya te dan un contexto, te dan un mensaje y acoplado con las mecánicas y reglas, sí, con las reglas del juego, dan, pues sí, todo un mensaje que fueron varios sueños que tuvo el autor en esas épocas. Missile Command fue con la Guerra Fría y Tempest fueron pesadillas como de parálisis de sueño donde un monstruo desconocido te atrapaba. No sé si quieres aportar algo, Sade. Mira, yo lo que estaba pensando respecto a la pregunta es que tenemos una complejidad con el videojuego que con otras artes no, ¿ok? Sería esta. Tú en el cine no requieres, o sea, hay elementos que tú puedes entender. El guión, la fotografía, la composición, la iluminación, el vestuario. Pero en general, cualquier persona la sientas a ver una película y tiene más o menos una percepción, porque es un medio pasivo que se parece mucho a lo que nosotros convivimos, ¿no? Pero en el videojuego está esta diferencia que comentaba Adrián, es que tienes jugabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos que leer a un videojuego, tenemos que leerlo en distintas capas. Y creo que eso es lo que hace complejo Sí. y saca estos tweets maravillosos como el de Elon Musk, de hoy mis juegos no les metan política, corte A, hoy me mama Deus Ex. O sea, a ver, necesitamos entender que son, o sea, el videojuego lo componen distintos niveles. Entonces, a nivel de jugabilidad, y este ejemplo me encanta, y por primera vez en muchos años, voy a poder decirlo así, sin importar que nos bajen el video, no, no es cierto. Más que nos bajen el video, que me despidan de algún lugar. Tetris, ¿no? Justamente. A ver, cuando tú haces Tetris en su formato clásico de cubos, es una cosa abstracta en donde tú proyectas. No hay problema y cae. Cuando tú haces Tetris con piezas de frutas, que cuando juntas la línea genera una barra de caramelo, family friendly, güey. Estás haciendo Candy Crush y la cosa funciona para todos. Pero cuando tú haces Tetris y estás acomodando pedazos de víctimas del holocausto o de víctimas del crimen organizado, y cuando juntas una barra, las incineras, ahí estás contando. A nivel de jugabilidad es lo mismo, pero por las cuestiones estéticas están cambiando mucho el significado. O sea, me lo estoy mandando a triple X, ¿no? A R, ¿no? En juegos R, ¿no? El rate es más. Sí. O sea, no es Matthew, va beyond Matthew. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos entender eso, ¿no? Una parte es la parte de jugabilidad y otra parte es la parte de la estética. Y hay otra cosa también que justamente hace rato estaba platicando con una amiga. Ella me estaba contando que le parecía muy raro, ella es muy fan del voice love. Entonces decía, es que es muy raro, porque luego hay unos voice love que están bien perversos en el contenido, pero pues los pagan las empresas para hacer su producción, y hay otros mangas que no están tan manchados, pero no los pagan. Entonces ahí también hay que entender que el videojuego le ocurre algo similar. Cuando estamos haciendo estas lecturas del videojuego, depende mucho del contexto. ¿Por qué saco a colación esto del voice love? Lo que define que se paga una producción o no, es no tanto cuál es la representación o lo que quiero dar, o lo que estoy poniendo en pantalla, sino el contexto de lo que estoy poniendo en pantalla. Yo puedo poner una escena muy violenta si todos son pandilleros, americanos, clase media, blancos, ¿ok? Probablemente no pase nada y lo vuelva una película de acción. Pero si yo ahí estoy poniendo condiciones de migración, condiciones de personajes con diversidad en géneros, la cosa va a empezar a tomar matices políticos que va a hacer que la lectura sea distinta. Sí, bueno, entonces ahí también... Quiero poner un ejemplo Entonces, rápido, ahorita que estabas comentando todo esto, que también no sé si están al tanto de la noticia de que Balatro, precisamente, le pusieron una clasificación de mayores de 18 años, creo que en Europa,
Y muchas personas estaban quejando porque decían, es que es como tiene una temática de apuestas y de casino, es un juego para adultos, pero que hay videojuegos que en las mecánicas sí están incitando las apuestas con dinero real, con los niños, pero como son el de, FIFA, no sé, justamente. fútbol, como son de fútbol, Monopoly. o Monopoly, pues no les dice nada. Entonces, o sea, creo que va muy como relacionado con esto, ¿no? Cómo nos pueden pesar más las características temáticas o visuales que lo que realmente estás haciendo en el juego. Hablando de esta dicotomía entre mecánicas y la parte visual que puede haber. Y mira, ahí comentaste algo importante de Europa, ahí nada más para cerrar y ya que vayas, Adrián, porque creo que esto es importante de contextualizar. Esto pasa mucho en Europa. O sea, como están en un contexto muy complejo, por todos los fenómenos migratorios y que más les llegan de todos lados, porque están abanderando mucho la multiculturalidad, les cuesta mucho trabajo procesar este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, tú podrías hacer el juego más ludópata del mundo, con temática de migración en Europa, y probablemente no tengan tanto problema como lo tienen con Balatro. Que Balatro es un juego bien inofensivo, o sea, honestamente, ¿no? Eso dile a mis 200 horas de juego. No es cierto. No, o sea, pero es No, yo lo sé. vamos, ¿no? Sí, o sea, en La realidad. ludopatía ya estaba desde antes. Sí, exactamente. No, o sea, no, la verdad, a veces, pero no. No, pero creo que me gusta mucho esta separación que haces a nivel de capas, justamente, ¿no? Porque, digo, desde el Tetris se hacía, o sea, el Tetris, si tú ves la versión original, pues simplemente son estas piezas en un fondo negro, pero la versión de cuando la quisieron vender en Estados Unidos fue como, güey, como que hay que ponerle algo medio misterioso. La gente no sabe nada que hay detrás del muro. Pues hay que poner que es el juego exótico de Rusia. Y es como de Rusia con amor. O sea, y está bonito, ¿no? A mí me gusta mucho en el Game Boy original que cuando haces ciertos puntos puedes lanzar un cohete espacial y están bailando ahí en la Plaza Roja y todo. Hecho... Y es bonito, pero creo que sí es un problema muy grave que quizás podría relacionarse un poquito con lo que estaba planteando Luis en su escaleta, que creo que la gente no sabe leer videojuegos. O sea, no lo digo en mal plan, ni con ninguna pretensión ni nada, pero me acuerdo mucho de un texto que escribió un profesor que tuve en literatura que decía, ¿por qué los estudiantes de literatura no estudian literatura, no? Y es un texto que me gustaba mucho porque él decía, bueno, la gente prefiere como meterse en temas como de, el simbolismo de los sueños en Borges, antes de preocuparse por ver cómo estaban organizados los versos de Borges, antes de ver cómo estaban organizadas las oraciones. Son cosas que probablemente sean muy técnicas y que le pueden romper el corazón a muchos que van así con ilusión de, güey, yo voy a ser artista y voy a inventar todo de la nada porque soy muy creativo, siempre me han dicho eso mis papás, ¿no? Y sí, puede que sí lo hagan, no digo que no, pero creo que sí es muy importante aprender ciertos aspectos técnicos, ¿no? O sea, de hecho tengo conflicto porque por una parte sí siento que está bien que lo aprendan, pero por otro que tampoco se casen con ellos porque caer también en una metodología siempre hace que los juegos se conviertan en algo homogéneo y entonces no va a haber como cosas distintas y a mí lo que más me encanta es que sean distintos, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantan los Souls, como pueden ver aquí en mi mini altar, pero como que de poco a poco me cae mucho me molesta mucho que como que ya mucho de la industria se vuelque a eso, quiero ser un Souls-like, quiero ser como Souls y quiero ser como Souls. Y es como está chido, porque digo, no sé ustedes, cuando estábamos aprendiendo a escribir cuentos o a escribir cualquier cosa, pues tomamos como modelo algún escritor que nos gustaba, ¿no? Y lo imitamos, que no está mal, está padre. O si estamos haciendo un juego o alguna cosa, pues tomamos algo que ya es reconocible, lo cual está bien, pero creo que también es necesario romper eso, pero siento que para romper eso hay que saber un poquito la estructura y cómo funciona un videojuego como tal, ¿no? Entonces, creo que le pasa mucho a los videojuegos lo que le pasa como al arte contemporáneo, ¿no? Como nos educan toda la vida en esta visión que decía John Berger de que somos completamente visuales, siempre nos fijamos en lo figurativo, en las formas, en lo que sea fácilmente captable y no vemos la parte que hay quizás detrás en las ideas, volviendo quizás un poco al subtexto que hay detrás de esas ideas. Entonces,
es curioso porque justamente como dice Luis, llega gente y dice, o sea, imagínense, o sea, es una persona que en su vida ha jugado videojuegos, un señor con traje que se pone a hacer leyes y va al otro y dice, no, este es un juego de apuestas completamente, vamos a ponerle Más 18. ciertos, más 18, ¿no? Y luego ven el fútbol y, no, el fútbol está bien porque impulsa a los niños a que salgan a correr y que ya no estén todo el tiempo sentados, no sé, esas cosas muy, muy de señores, digo, somos señores, pero hay de señores a señores, ¿no? Que creo que es porque no saben leer. Entonces, de repente tienes todo este comité de gente regulando videojuegos que realmente no juega videojuegos. Lo mismo que, no sé si se acuerdan cuando tenían la audiencia en Estados Unidos en contra de la censura, que Frank Zappa decía, o sea, esta gente está aquí queriendo censurar cosas que ni siquiera se meten a indagar realmente qué es lo que pasa, ¿no? Simplemente de vista. Justamente yo una vez escuché un podcast que se me quedó muy grabado, que estaban entrevistando a una maestra de literatura, que creo que tiene mucha razón en que muchas veces esto es un problema de la educación básica, en cómo se enseña la literatura. Porque decía, es que el problema, y digo, lo he reafirmado en muchas ocasiones, y no es es un problema que en general muchas personas comentan en cómo se enseña la literatura, que es hartamos a los niños con esta clase de lecturas. O sea, porque es en la primaria quieren que leas el Quijote y te ponen a analizar como obras súper complejas. Entonces la imagen con la que se quedan es la de no, es que la literatura es muy compleja y como va muy asociado a la enseñanza típica de por qué las cortinas son azules o qué quiso decir el autor cuando dijo que las cortinas son azules, entonces se quedan como que con una imagen muy de no, pues es que esto está, ya ni siquiera se quiere hacer el esfuerzo de interpretar las cosas porque se puede Muy ver aburrida. Sí. muy aburrida y automáticamente muy pretenciosa. Entonces, sí estoy de acuerdo en que hay ocasiones donde se puede llevar a un punto donde tal vez ya es too much, pero yo sí fomento que las personas más bien como que, siento que a veces más bien es lo contrario, que falta enseñar a interpretar las cosas, porque nuevo se quedan mucho con esa imagen, no, es que esto de que las cortinas son azules porque quiso dar a entender esto, es como que muy, lo ven como algo ridículo, vaya. Y de nuevo, muy ligado Sí. con cómo se empiezan a enseñar ese tipo de análisis sobre obras de arte. Entonces, si ya desde ahí estamos fallando como cultura, como sociedad, es muy difícil que ya cuando lleguen a cosas más complejas, de nuevo, por el simple hecho de que un videojuego tiene muchas capas, pues muchas veces no se alcanza a ver, a leer, y llegamos a comentarios como el de Elon Musk, de no, es que me encanta Deus Ex, pero me choca que pongan política en mis videojuegos, que parecería, o sea, es sumamente contradictorio cuando te sientas un minuto a analizarlo, ¿verdad? Porque pues quienes jugamos Deus Ex claramente es un videojuego que habla 200% sobre política. Entonces, no, creo que es un problema desde la educación básica y pues nada, nos queda llorar Sí, y de tratar... hecho me acordaste a una frase que leí de John Dewey, un filósofo, en un libro que habla sobre el arte. Menciona que cualquiera puede apreciar una flor, pero entenderla necesitas teoría. Ujú. Y es que también creo que los videojuegos también exigen otro tipo de apreciación. O sea, por ejemplo, tenía una maestra, mi querida maestra María Andrea, que siempre nos ponía en las clases de repente 10 minutos a ver fijamente una pintura. Y decía, es que hemos perdido el entrenamiento de mirar con cuidado. O sea, estamos tan acelerados que no nos detenemos a ver realmente bien. Entonces, si trasladamos eso a los videojuegos, o sea, por ejemplo, Metaphor, ¿no? Yo me pasé Metaphor, me encantó Metaphor, de mis juegos favoritos del año, pero me tardé como 100 horas, que las disfruté y en momento las sufrí, pero si hay una cosa que funciona mucho para el análisis, que es la relectura, que se ha hablado mucho eso, o sea, lees un libro, encuentras Sí. cosas nuevas, ¿no? O sea, nunca eres el mismo que lee el libro cuando tienes 20 años, que cuando tienes 30, que cuando tienes 40, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, hasta la los relectura es gustos muy cambian. importante. Pero, por ejemplo, yo me puedo releer, no sé, Pedro Páramo una tarde sin problema, ¿no? Pero en esta vida donde, pues, digo, al final de cuentas tenemos que trabajar, tenemos que pagar cuentas y todo eso, ¿cuándo me va a dar tiempo de poder rejugar un juego de 100 horas, no? Puedes encontrar la manera y todo eso,
pero creo que también por eso es un poco difícil para la gente entender ciertas cosas de los juegos, porque por una parte, pues es difícil, no solamente te exige tiempo, te exige también cierta habilidad física que probablemente, probablemente no tengas, o no o sea, no tengas porque no puedas, sino porque no las desarrollaste, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado, pero, por ejemplo, mi novia ahorita está aprendiendo a jugar videojuegos porque le empezó a llamar la atención y no puede jugar Portal porque le marea mucho. O sea, no, realmente no puede. Ahorita está jugando ella, por ejemplo, le regalé Insight porque se acababa de pasar el Donkey Kong Country y son como cosas que van poco a poco, ¿no? Entonces, quizás mucha gente no lo entiende porque también es una cosa que se tiene que jugar, ¿no? Y para jugar necesitas tiempo, necesitas habilidad y muchas veces necesitas tiempo para otra vez volver a eso, ¿no? Entonces, híjole, es que ahorita de lo que dijiste, pesado. tengo muchas cosas que comentar. Voy a decirlas rápido para darles espacio a los demás. Pero bueno, primero que nada, y hablando de David Lynch, justamente él tiene una entrevista, un video que alguna vez vi sobre él, o creo que fue en un libro de los que llegó a escribir, pero que decía que pues justo esa parte que estamos tan acelerados que es muy fácil para nosotros decir, ah, bueno, vimos una película, y bueno, sobre todo ahorita que está muy de moda como esas aplicaciones de reitear las cosas. Digo, a mí me ha pasado que yo voy a ver una película con mis amigos, salimos del cine y es como, ah, todos entramos a la aplicación a reitearla, ¿no? Pero pues algo que dices, o sea, es imposible querer valorar una película y dígase cualquier otra cosa en cuanto lo acabas de terminar. ¿Por qué? Porque nuestros juicios van evolucionando a través del tiempo. No es lo mismo yo haber jugado Red Dead Redemption hace muchos años a de pronto por un día así de la nada poner a pensar, oye, pues resulta que siempre sí me gustó y porque ya lo estás valorando con otros elementos, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Lo estás probando con otros elementos, otras experiencias de vida. Y como bien comentas de la relectura, ya que estamos sacando acá frases de autores, Borges tiene una frase que me gusta mucho, que casi me la sé de memoria, y si no, pues probablemente por ahí debe estar más adecuadamente, que dice que la lectura empieza con la relectura y para releer hay que leer. O sea, de que lo que decía es, o sea, realmente empezamos a entender las cosas una vez que ya las como que desglosamos, pero para eso pues primero hay que hacer este primer ejercicio de lectura, ¿no? Y ya último apunte, y porque lo traigo muy fresco, porque hoy justamente di una clase sobre eso. Ahorita doy una clase de panorama de la industria de los videojuegos que involucra mucho ver historia de los videojuegos, ¿no? Y hablamos mucho de los juegos clásicos y es algo que yo siempre les pregunto a los alumnos, ¿no? Bueno, ¿quiénes de ustedes realmente van a salir de esta clase y se van a poner a jugar un juego viejo, ¿no? Y muchas veces el problema en los videojuegos, hablando de este tema de lectura o de si qué tanto estamos como valorando las cosas o cómo nos podemos poner a ver las cosas durante 10 minutos fijamente, es en el videojuego además tenemos la complejidad que pues, un videojuego de los 70s es no solamente que pueda ser difícil verlo o entenderlo por su contexto, sino jugarlo. O sea, esta parte de es que los controles ya no me gustan, ya no son intuitivos para mí. Y es lo que estábamos comentando en clase. Finalmente también es un proceso de lectura. Cómo estoy leyendo las convenciones de cómo se diseñaban videojuegos en ese momento. Y un ejemplo que siempre les pongo, que bueno, en el caso del grupo de hoy, me dicen que con ellos no fue tanto el caso, pero lo he visto en muchas otras personas, es el primer Super Mario Bros. No puedes ir hacia atrás. Y eso es algo que hoy en día en muchos juegos de plataformas es un estándar que sí puedas regresar. Y a muchos les saca de onda que no puedas ir hacia la izquierda. Y eso es algo que pues en ese momento no era parte del lenguaje de ese tipo de videojuego. No, pero además, ya una cosa rápida, pero además era parte del diseño. O sea, justamente Claro. hay una cosa donde explica Miyamoto que dice, es que lo puse de ese lado y lo puse acá para que intuitivamente supieran que tenían que ir para el otro lado. Entonces está padre. Pero sí, nada más una última frasecita que digo, me sacó lo que dijiste de, creo que era Calvino el que decía como, los clásicos son esos libros de los que todo mundo habla, pero nadie lee. Entonces, creo que también pasa un poco Ándale, con los y juegos. pasó con la Odisea cuando anunciaron que Nolan iba a dirigir una adaptación, que de pronto Ay, no, qué horrible. que de pronto surgió todo un debate en Twitter porque muchas personas quejándose de que no, es que la Odisea y no sé qué, y bueno, ya, también, si no, nunca vamos a acabar, así que ya, ahí también acaba mi... No, mi queja es Nolan, pero bueno. Ajá, bueno, está bien. También la mía, también la mía. Bueno, No, Justamente esto de consumir rápido y olvidarse es algo que
lo comparo mucho con la música. Normalmente escucho muchos álbumes al día y cuando pienso en los videojuegos a veces, si no es un arcade de que puedo jugar y rejugar, lo juego una vez y ya, si no me encantó o sí me gustó mucho, pero no para rejugarlo otra vez, ya ahí lo dejé. Es que también tiene que tener algo que te atraiga, o sea, también creo que es feo como obligarte a querer hacer análisis de algo que no te llama, ¿no? No, o sea, de que tiene cosas que me atraen, o sea, Ah, ya. es un juego que sí me gustó, pero es muy largo. O, por ejemplo, Death Stranding, Uf. que duré, no sé, como unas 50 horas ahí. A mí Me no me atrapa. encantó, pero pues para rejugarlo de nuevo sí tardaría su tiempo. Sí, es que, Sí. bueno, un Bueno, comentario. Ajá. a ver si Bastante. quieres rápido, porque creo que aquí por romper un poco el ritmo de esto. Mira, hay algo que, si se dan cuenta, no hemos tocado respecto a cómo lo analizas. Cuando analizas, tú pones las cosas con ciertas etiquetas, las pones en ciertos criterios. En literatura, los cuentos sabemos que son más simples en la estructura y que son más cortos usualmente que una novela, Ujú. ¿va? Ujú. En los videojuegos nada más les ponemos la etiqueta de, pues, de cuál es el tema que está dentro, o de medio cómo es la jugabilidad. Y separamos Sí. entre arcade y algo que no entendemos, que es todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A los videojuegos también uno de los problemas de que sea un medio de expresión que surgió del capitalismo más salvaje y que andamos ahí con puro cripto bro, es que le echamos poco cerebro. Es decir, los medios de consumo han cambiado. Cuando nosotros pensamos en literatura y en poesía y en cuento, entendemos que son cosas más cortas, experiencias más cortas para una vida más acelerada. Ujú. Y que es más fácil que la gente le entre a la lectura y empiece a entender la complejidad de la literatura a partir del cuento. Ujú. ¿Ok? En los videojuegos no tenemos ese tipo de clasificación. Entonces, en los videojuegos tenemos clasificaciones de consumo. A ver, ¿quieres terror? ¿Quieres drama? Acá está. ¿Quieres que sea de saltos o quieres que sea de disparos? ¿No? Pero no tenemos una clasificación bien estructurada de eh, cómo, qué tipo de juegos les podemos dar. De hecho, de eso yo me di cuenta cuando estaba dando clases en la náhuac. O sea, ahí fue donde primero me cayó el 20, ya después lo trasladé a otras. Que era por el formato en línea, que no puedes andar correteándolos y que es medio ejecutivo el diplomado porque es en línea, necesitabas una experiencia más corta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando damos ejemplos, le decimos, no, claro, mira, Zelda Breath of the Wild, así 200 horas de juego, Sí. y es de, güey, eso no. Y es lo mismo que pasa con la literatura. A ver, el Quijote no. O sea, no puede ser tu punto de entrada. Pero en literatura, ¿qué es lo que haces? Les vas poniendo cuentos cortos para que la gente vaya entrando y que pueda ir como entendiendo la evolución de la literatura. Y en videojuegos casi no hacemos eso. Podríamos hacerlo, porque si hay juegos cortos, busquen Midnight Bakery en Itch.io, o sea, es una joya de novela visual, que se las pongo a mis alumnos como primer juego que tienen que buscar, porque es gratuito, está cortito, pixel art muy clásico, o sea, está muy, muy padre, ¿no? Para que entiendan que es un juego. Entonces, este tipo de experiencias también tendríamos nosotros que buscarla, y sobre todo, no tanto para el público general, que entendemos que el consumo es lo que hay, sino más bien para los espacios especializados de educación y de formación, Sí, porque necesitan entender que hay formatos cortos. esto nos da pie a esta segunda pregunta, que de hecho ya llevamos un Va, buen rato y no hemos saltado de pregunta, pero aún así hemos avanzado ahí ahí va a salir. naturalmente. Es cuál es la diferencia entre analizar videojuegos y otras expresiones artísticas. Y ahí también estoy muy de acuerdo en esta parte de los formatos, que también en el cine tenemos, bueno, en una clase de cine, aunque sí hay clases donde quizá les puedes poner una película o fragmentos, muchas veces pasa que, bueno, por ejemplo, en mis clases que llegué a tener de cine era, pues vamos a ver cortometrajes, ¿no? Porque nos permite ver quizá unos 3 4 en el tiempo que tenemos de clase y podemos empezar con eso y ya el alumno pues se puede llevar pues la película de tarea, ¿no? Y con el videojuego pues aunque sí tenemos, es que lo peor es que sí los tenemos estos videojuegos cortos que duran 10 minutos, 15 minutos,
pero no tenemos formas de clasificarlos. A lo muchos decimos, bueno, es un videojuego corto. Y incluso hay que justificarlo. No es que tienes que entender que es un juego independiente hecho por una persona en su cuarto que no tenía nada que comer. Y así le tenemos que dar muchas vueltas al tema, ¿no? No hay una consolidación como si la tenemos en otras expresiones artísticas, ¿no? Sí, Yo creo más bien que no porque hay consolidación en ningún lado. también se Perdón. asocia mucho el tiempo que le vas a invertir a ese juego con el precio. Ujú. Ujú. Sí, de Está hecho muy eso es interesante ese también comentario. súper, súper importante. ¿Por qué dices que no hay clasificación en ningún lugar? No, yo a lo que voy es que no hay como un consenso como tal. O sea, siento que estas clasificaciones son un poco como que nacen orgánicamente, siento, no sé si han leído un poquito a ay, no recuerdo cómo se llamaba este autor. Bueno, ahorita si me acuerdo les digo, pero les voy a explicar un poco su Ujú. teoría, ¿no? Él habla un poco de cómo surgieron los géneros literarios precisamente porque alguien con un estilo propio hace algo que es destacado de los demás y de repente lo empiezan a imitar. ¿Qué es lo que ha pasado en los videojuegos? Alguien hace Ujú. Ujú. un juego y lo empiezan a replicar porque es muy importante. O sea, tenemos en los 90 estos, antes de llamarle shooters, que les llamaban Doom Clones, o juegos bueno. tipo Doom, ¿no? Ajá. Entonces, Ah, era Doom Clone, sí. como ese tipo de cosas. Entonces, siento que, o sea, por una parte, siento que no hay como un consenso como tal, sobre todo porque los videojuegos han evolucionado de maneras en las que ves un montón de formas de juego, pero creo que también, pues sí tenemos clasificaciones que quizás más bien, tal vez nada más entre nosotros que somos medio ñoños y clavados con esto lo sabemos, ¿no? Si le digo a alguien, oye, juega este roguelike, o sea, si les digo roguelike a ustedes ya más o menos entienden qué son las mecánicas del roguelike, ¿no? Puede variar porque no es lo mismo Hades que The Binding of Isaac que Balatron, ¿no? Que son roguelikes, ¿no? Pero pues se van haciendo creo que más complejos y sí tenemos como un consenso yo creo que general como para simplemente decirle a alguien este juego es esto, pero en el fondo pues puede haber otras tantas complicaciones, ¿no? Que creo que tienen que ver también, ayer, bueno, digo ayer que estaba pensando un poco las preguntas y Ujú. esto de que mandó Luis, justamente pensé en el concepto de éfrasis, o sea, nosotros, o sea, el éfrasis es describir en algo textual algo que era de otro medio, ¿no? Yo les puedo describir mediante un texto, no sé, el jardín de las delicias, ¿no? Pero pues eso tal vez no los lleve a eso, sino que simplemente pues les da una idea general. Pero es también curioso porque este ejercicio de éfrasis que hacemos al clasificar los videojuegos súper complejo. Ujú. Y yo creo que Jame no me dejará mentir que cuando uno, bueno, todos ustedes, ¿no? Que han hecho videos y Ujú. análisis sobre videojuegos, que es súper difícil de repente explicar un juego, ¿no? Eh, digo, sobre todo en una parte escrita, ¿no? En los videos de YouTube tenemos este soporte visual que nos ayuda mucho a explicar las cosas, pero no sé, es una cosa que siento que está ahí como entre dos lados. O sea, por una parte sí tenemos unas cuantas clasificaciones, pero que creo que son quizás muy especializadas para de repente gente ñoña como nosotros, pero por otra también están muy abiertos a otras tantas cosas. Y lo cual a mí me parece bien interesante porque o sea, de repente a mí me encanta ver un juego que digo, ¿cómo chingados clasifico esto? O sea, me encanta porque me divierte, me da gusto que alguien se haya salido un poco de esos moldes y de repente te entreguen algo que es como, ala, está divertido a pesar de ello, ¿no? Y bueno, en cuanto a la pregunta que hizo Luis, o sea, esta segunda pregunta, pues creo que más o menos ya la hemos ido trabajando, ¿no? Esta diferencia entre esta expresión que son los videojuegos y otras experiencias artísticas, ¿no? Y ya, no sé. Ah, Sí. siguiendo con lo que dijiste de escribir videojuegos, pues sí, concuerdo con lo que dices. Y también añadiría eso de que ni con lo visual a veces se puede completar lo que quieres, o sea, lo que quieres describir del juego. Por esto de ya es como una teoría de lo del game feel, de tu, de cómo sientes la respuesta del juego en base a lo que ves. Ujú. Básicamente, Sí, y eso pues Ujú. no puedes describirlo, o sea, sí, tienes que experimentarlo. sí, está muy cañón. Yo justamente trabajé ICO en mi tesis de maestría y
uno de los puntos más importantes de ICO, pues es el gameplay. La animación. Ujú. Está muy La animación cañón. que tiene es muy Ajá. tratada. El vibrado, por ejemplo, Ujú. ¿qué jugué? Sí, también el Rumble. ¿Qué jugué este año? Que justamente los controles de Play 5 que tienen Ujú. este vibrado tan chido. O sea, por ejemplo, después si Returnal se sienten las gotas de lluvia cuando está lloviendo, que es una cosa Pues el de que muy Astro, bueno, interesante. yo jugué el demo. Astrobot, Ajá. justamente, exactamente. Jugué Astrobot, que fue como de. Hay muchas cosas fascinantes de ese juego que solamente las sientes aquí, Ahí. ¿no? Ujú. Que muchos pueden decir, claro, es como una copia de Mario Odyssey o de Mario. Y digo, pues bueno, al final de cuentas, pues nada nace de la nada, ¿no? Siempre hay como un poco Sí, de ahí antecedentes. bueno, ajá, sí es. Pero hay muchas cosas que lo diferencian de estos juegos de Nintendo por este tipo de cosas, pero que pues, si no lo juegas. O hablando de Sí, Nintendo. pero. Bueno, perdón. Bueno. Primero tú y ya, Ah. después yo. Ok. Justamente eso. Hice un video sobre controles y me gustó explorar sobre que el control también pues es una extensión del juego. Con el control comunicas lo que el juego te pide. Por ejemplo, un Wiimote no puedes hacerlo de mover un palo de golf virtual. Pero eso con un control de Play 2 no puedes. Y eso ya cambia totalmente la obra. Sí, bueno, no sé si cambia completamente la obra, pero por lo menos sí creo que La experiencia. la experiencia, Sí, que es como sí, esa cosa muy ambigua, ¿no? Que siempre hablamos. Y por ejemplo, el Nintendo DS creo que son un gran ejemplo de ello. Porque está este sí. juego que una vez le comentaba a Ujú. Sade que se llama Hotel Dusk, como Hotel Penumbra. Ujú. Hotel Ah, 2. sí. Que básicamente Sí, sí. está hecho para. Digo, usualmente. Hubo muy pocos juegos de Nintendo DS, pero sí hubo algunos que en vez de jugarlos de forma horizontal, los jugabas de forma vertical. Entonces, la idea del juego es que lo tomaras como si fuera una libreta, porque luego se trata de un detective. Entonces, tú vas tomando ciertas notas en el juego mientras vas explorando las dos pantallas. Y entonces, es eso, que tú lo podrías jugar en emulador, pero se pierde esa dimensión abstracta que llamamos experiencia, porque la idea es que lo sostengas como una libreta. Y es ese tipo de cosas que es difícil explicarles a alguien que no juega videojuegos, porque te van a decir como, ay, qué tontería, ¿no? Ay, ¿eso qué? Y es como de, juégalo, ¿no? Vas a Sí, saber. también los arcades usaban mucho Ujú. eso. Por ejemplo, pues uno de conducción, obviamente ahí tenías tu volante, tu pedal y frenos. O, por ejemplo, me acuerdo mucho de otra vez Missile Command. Ese tiene un trackball. Ajá. Ujú. Sí, Y ¿Pasas ese seguro? movimiento no lo puedes replicar tal vez con un mouse de los viejitos. sí, o De hecho, creo Pero de hecho, nada más así una interrupción rápida. Para los que estén viendo esto y que quieran enseñar juegos y quieran ver cosas analógicas, vean la historia de Sega en arcade antes de hacer Ujú. videojuegos y el paso, de verdad, Sega eran unos genios, pero de verdad, vean las cosas que hacían. Ya, sí, perdón. Y llegó Nintendo a sí, matarlos con el Wii. es que O ahí sea, lo que diseñaron mató a los hardware. arcades en Japón fue eso, el Wii. Ujú, es lo que iba a poner de ejemplo, El Wii. porque, bueno, para mí los ejemplos primordiales de eso siempre son los juegos de carreras, porque es como una experiencia Daytona. muy Ujú. específica que es muy difícil de Sí. replicar en casa, porque muy pocas personas se van a comprar todo su setup para jugar un juego de carreras. Y justamente Outrun es como de esos juegos que es que el gabinete, toda la parte visual que mandaron a hacer y la música, o sea, todo eso se complementaba además con el asiento, todo lo que mandaron a hacer para ese arcade en específico. Por más que juguemos Outrun en el Switch, pues jamás va a ser lo mismo. De hecho, me da risa que, Sí. bueno, hablando de los arcades de Sega, si han jugado los juegos de Yakuza, bueno, es que Yakuza son como 30 juegos Sí. en uno, pero algo que tiene Yakuza que puedes ir a los arcades y puedes jugar arcades de Sega, pero obviamente lo vas a jugar en 2D, pero por lo menos cuando el personaje en Yakuza se mete al arcade, lo ves cómo se pone en el volante y todo eso, pero obviamente hay lo que no se puede recrear ahí. Mira, lo que pasa es que hay algo muy importante de aquí. El videojuego es muy difícil de explicar en sí mismo como tú explicas una pintura. O sea, una pintura tú la describes. Pero, ¿qué es lo que pasa? El videojuego, cuando lo explicas, tienes que recurrir a las otras artes. Si tú explicas el videojuego como educación, lo tienes que explicar como arquitectura.
no vas a hacer el juego, vas a hacer una maqueta. O sea, nadie le pide a un arquitecto que haga el edificio, le piden la maqueta, el proyecto. Cuando le explicamos como experiencia, tenemos que explicarlo como teatro. ¿Por qué? Porque el teatro, pues nunca es la misma experiencia, ¿no? O sea, depende de demasiados factores. Entonces, aunque todos hemos visto las mismas obras, la experiencia nunca ha sido la misma. Y ojo, aquí creo que también encaja muy bien con el videojuego, porque hace unos años, cuando empezaron a hacer los remakes, que era de, pero qué, o sea, cuando es un remake, ¿qué tienes que preservar? ¿La experiencia original, los sprites en pixel art, o este arte redibujado con la tecnología de ahora, ¿no? Y ahí la onda es, pues, como el teatro, güey. O sea, el teatro, pues sí, pues, Shakespeare se hace desde que se escribió. Sí. Pero nunca ha Pero sido el cambian mismo los actores. Shakespeare, o sea, nunca ha sido la misma obra, y técnicamente, conforme ha habido avances, pues la obra ha cambiado y Sí, ha como que hay tenido... una base, pero... Ajá, y no se pierde, o sea, no decimos es que es menos Shakespeare, menos teatro. Nos hace falta una peste negra acá para que la Sí, cosa se bueno, sienta, ¿no? O sea, es que ahí quizá el argumento podría ser que tienes el soporte literario que es el libreto de Shakespeare, pero obviamente aún así cambia en cada representación que hacen de la obra. Quizá lo que pasa es que tenemos un soporte, pero no es literario, es un soporte infográfico. O sea, los documentos de diseño de juego son un soporte infográfico. Y Igual, entonces eso ahí... que dices es de nuevo Sí, retomando lo de Tetris. Hay una base, pero justamente, por ejemplo, bueno, en ejemplos más vanilla a los que presentaste, a Tetris Effect, que es más relajación, o sea, tiene su modo zen. O Pacheques. el opuesto, sí. Tetris Grandmaster, que es un Tetris muy técnico, muy complicado. Es No, demasiado rápido, te pide muchos reflejos ese Tetris. ¿han visto Ujú. cómo juegan los competidores de Tetris profesional? Que hasta inventan sus Sí, maneras sí, de el tocar los botones, D-Spin que es y así todo eso, Ujú. sí. como de, pongo esto aquí, le hago esto así para presionar más rápido Sí, y sí, Sí, cosas sí, por sí, el sí. estilo. Es increíble eso. Sí, y yo creo que eso cambia mucho porque yo he hecho speedrun, ¿no? De algunos juegos y hay Wow. una manera muy distinta en cómo te aproximas a los juegos, Sí, Ujú. como tu primera... A mí me encanta cada vez que sale un juego, soy muy de fe ciega, casi no me meto a ver reseñas ni nada, y digo, lo voy a comprar, lo voy a jugar, y a ver, sorpréndeme, ¿no? Digo, no es que sea la mejor, digo, cada quien tiene su manera de aproximarse, esa me gusta a mí, sí. pero pues te vas dando cuenta como que, por ejemplo, lo vas disfrutando, tienes tu primera vez, no sé, la primera vez que jugué Dark Souls, de mis experiencias, pero Ujú. ya cuando hice un speedrun de Dark Souls, ya era como de, sí, 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 no me sí. importa, voy corriendo esto, Ajá, tengo que claro. hacer esto, Sí. tengo que mover esto. Y creo que eso cambia mucho también en la manera en cómo analizamos los videojuegos. Lo analizamos desde obra para speedrun, desde juego competitivo, o sea, creo que también hay muchas maneras en las que se puede apreciar un videojuego en el sentido de lúdico, me explico, o sea, porque sí Ujú. hay muchas capas, pero me refiero a cómo se está jugando y de qué manera se está interpretando a nivel de juego, ¿no? Y eso a mí me parece muy padre, que creo que también está ligado a esto que estaba diciendo Janel Bizade, de cómo cambia la experiencia con los periféricos, ¿no? O sea, me acuerdo cuando jugué la primera vez House of the Dead en unas arcadias, que era como moverte y todo, Ah, sí. con una pistola, y un día no sé si en un Dreamcast o no sé qué, en casa de un amigo fui a jugar y estábamos así, así como de, o sea, está padre, pero, Sí, pero normal. como que algo falta, ¿no? Sí, Se entorpece. y ahorita también lo estamos viendo, pues digo, ahorita el nuevo formato que ha surgido, pues es el VR, ¿no? Que de hecho ahorita yo lo tengo pausado y lo quiero terminar, pero empecé el Half-Life Alyx y justamente se hizo muy viral que hicieron un mod que era como el Half-Life Alyx, pero en 2D, ¿no? Y es como sí, o Ajá. sea, sí es como más o menos la misma, o sea, conserva muchas cosas, pero el VR pues le agrega cierta performatividad que no tienes sentado viendo la pantalla en 2D. Sí, Porque se el cambia mucho. Half-Life Alyx muchas veces es como estás parado y es como, pues hago esto porque siento que estoy en una película y como que agarro la pistola de esta manera pues es un componente que si bien no sacrifica la experiencia al 100%, sí lo modifica y es lo mismo que comentas con House of the Dead y muchos juegos que tú vas a los arcades, digo ahorita en la actualidad todavía hay algunos arcades afortunadamente que tú puedes ir, tener esas experiencias, pero pues ya no es el consumo mayoritario que hay de videojuegos. Pero, y es justamente algo,
nada más algo así rápido, es algo que también creo que lo que les decía hace rato de cómo los videojuegos se han hecho algo homogéneo. Si se dan cuenta, hace rato anunciaron el Switch 2, no cambió nada. ¿Cuándo habían visto eso en Nintendo? Nintendo era súper creativo para hacer periféricos, para hacer ciertos tipos de controles, por ejemplo lo del 3DS que decían hace rato, ¿no? Me acuerdo que había un Pokémon que evolucionabas en el 3DS volteando el 10 para que quedara de cabeza, en el Zelda tenías que cerrar el 10 para pegar un mapa en un sello. Sí. O sea, tal vez no eran los mejores juegos, tal vez no fueron los mejores años de Nintendo, pero estaba muy padre que hicieran eso. Ahorita creo que se ha perdido un poco, no tanto, porque, no sé, lo del Nintendo Labo a mí me parece una maravilla, pero sí siento que ya no es tan estandarizado a nivel comercial, ¿no? O sea, como antes, que era muy divertido ver todos estos periféricos y todas estas cosas. Sí, Por cierto, nada que ver, pero bueno, el logo no me gusta nada. No me gusta, me da ansiedad ver ese 2 ahí pegado. ¿Cómo? ¿Ese qué? El 2. Ah, Sí, o sea que en El Switch 2 del... nada más le pusieron un 2 y ya. Y bueno, más grande, Ajá, ¿no? como que es lo mismo, pero 2. Sí, ya. Ya, Ahora, es que también hay que entender esto, que creo que es algo que, a ver, yo creo que esto les pasó en el Renacimiento y hasta ahorita otra vez. Estamos en un momento de transición muy fuerte, social, política, tecnológica, económica, etc. Entonces, por ejemplo, a ver, yo ya estoy en los 30, pegándole más a los 40. Aquí todos están bajo los 30, ¿no? Sí. Yo ¿No? soy Tú de ya estás 35. Tú también. ¿A poco estamos de la misma edad? Yo pensé que eras más chavo. Tengo carita de bebé, pero... No, mira, estamos en la misma rodada. me reservo mis Por ejemplo, comentarios. no me dejas mentir. Nuestros papás, o sea, videojuegos casi no les tocó, o sea, lo vieron como algo muy lejano. ¿Ok? Mi mamá era la que me Ahora, llevaba las maquinitas. no, pero ellos, o Pero sea, fue en su excepción. infancia, o sea, en su infancia, o sea, nos llevaban, sí, o sea, también a mí también me los compraron y todo, pero para nuestros papás no eran, o sea, eran como un juguete que, pues ya luego se va a pasar, ¿no? O sea, no lo veían en su momento cuando éramos niños como algo normal. Para ahorita nuestros de alfas, o sea, el celular es algo que el mundo no podría existir sin celulares, o sea, la cosa no tendría sentido. A nosotros nos tocó ver la transición, saber ir viendo estos pasos. ¿Qué es lo que pasa? A nosotros nos tocó que de la pieza de tecnología que dependía de la televisión, que dependía de otros medios, etcétera, pasó a cuál es su formato de consumo masivo más estandarizado, ¿no? O sea, a lo normal. De aquí ya por muchos años no va a haber un cambio como muy radical porque tecnológicamente no hay mucho para dónde movernos, ¿ok? Sí. Bueno, eso es lo que tú Pero crees ahorita. de los... No, o sea, lo que me refiero es, no hay mucho a dónde movernos, es que, por ejemplo, o sea, el problema de los 80s, 90s, y lo pueden ver, metan en Google, realidad virtual, 1988, 1989, 1993, Ya estaba 94. como desde los 30 la idea. Una cosa... Ja, Sí. la cosa se veía igual que ahorita, o sea, los controles, los visores eran igualitos, es más, los controles eran más sofisticados antes que lo que hay ahora. Los controles de realidad virtual de los 90s, cada dedo tenía un sensor que determinaba cuánto movías el dedo y tenía, o sea, multiplique 10 por 10, como 100 opciones distintas que podía detectar. O sea, eso era una cosa súper avanzada. Por eso pensaban que las computadoras las ibas a manejar así, cosas así. Es que ellos sí veían Viaje a las Estrellas. Ajá, sí. No, y de hecho, ahora tú ves un control de VR y es una cosa más simplificada que hay. Dos botones. Porque está ¿Cuánto puedes hacer con 2 estandarizado botones? con otros tipos de videojuegos. Exacto. O sea, a lo que voy Aunque es. Hubo, perdón, sí se ha estado experimentando con que los nuevos metas sí tienen esta parte experimental de que puedas jugar con, o sea, va detectando tus manos, pero la verdad es que es tecnología todavía muy verde, o sea, no es muy, no y funciona es tan chido. tecnología que o sea, te digo que ese tipo, porque ya te lo había comentado a ti en alguna plática que hemos tenido, ¿no? O sea, es tecnología que ya se había experimentado y vieron que el problema, pues, no es la tecnología en sí, sino el uso humano. O sea, para nosotros como humanos, no es práctico para nosotros, ¿no? Entonces,
ese tipo de cuestiones también es lo que ha hecho que se vayan estandarizando. Y justo, ¿qué es lo que ocurre? A ver, no me quiero poner muy mamador porque odio eso, pero Tú ponte. a ver, la posmodernidad y esta mezcla de todo en conjunto, eh, creo que el medio que mejor la representa es el videojuego, por lo que les comentaba. O sea, lo tenemos que analizar con todos los medios a la vez, pero a la vez es uno en sí mismo, y eso es como un concepto muy posmoderno. ¿Y qué es lo que pasa? Lo posmoderno era este periodo de transición, pero ahorita los videojuegos ya son muy estándares. O sea, ya entendemos muy bien Sí. el estándar de celulares, el estándar de consolas portátiles como el Switch y el estándar de consolas de sobremesa. O sea, ya eso ya está muy estandarizado. Ya está muy estandarizado cómo funcionan los servicios de streaming. O sea, ya estamos entrando en un proceso de, ya nos estamos estabilizando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando te estabilizas? Ya todo, como la forma ya no, o sea, ya cuajó, ahora lo importante es saber el fondo. Y creo que hacia allá es hacia donde tiene que venir como el análisis del videojuego también. O sea, Que... porque estuvimos Ujú. muy formales antes, pero ahora ya hay que ver cuáles son los fondos. Porque los juegos ya no van a cambiar mucho, o sea, podrá haber alguno más experimental, pero en el fondo ya no van a cambiar mucho en la estructura o en la interactividad que tenemos. No, En lo que ya van a hay un cambiar, público muy acomodado. sí, o sea, ya está todo como para que pueda ser una industria más estable. Sí, Ahora el problema es, ¿y qué dicen de fondo? que ¿De qué vamos a hablar? un punto y nos lleva a la siguiente pregunta, que justamente también Ujú. va muy de la mano con esta parte de la evolución gráfica, que muchos han dicho, es que desde 2015 prácticamente los videojuegos se han visto exactamente igual. O sea, yo ya no recuerdo la última vez que realmente me sorprendí visualmente con un videojuego. Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, ya como que de pronto fue como ¡pum! O sea, muy exponencial esa evolución tecnológica y ahorita como que ya se ha estancado mucho. Y que nos lleva, bueno, y ahorita con lo que comentas de esta parte del fondo y lo que sea, nos lleva a la tercera pregunta, que es ¿qué tan importante es que un juego tenga subtexto? Sí, sí es importante, sobre todo ahora. O sea, de nuevo, porque hay que entender los límites humanos. O sea, aparte de que visualmente los videojuegos no estén, o sea, no sean tan sorprendente el cambio, es porque ya no vamos a ver más resolución nosotros. O sea, ya nuestros ojos ya no dan para ver más. Entonces, lo que importa ahora es justo el cómo se lee. Porque, a ver, visualmente, por ejemplo, Night in the Woods es una cosa linda e interesante, Sí, muy pero no bonita. es algo que rompa mucho, pero es un gran juego. O está Sí, rival. sí, yo creo que es muy importante el subtexto, más bien que el subtexto, como que quizás ya alejarnos tanto de la parte narrativa tradicional en la que con la que hemos analizado los videojuegos, sino ya ver de otro tipo de narrativas. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo Baba Is You es Ujú. prácticamente un juego de metaficción que logra la metaficción a partir de sus propias reglas de juego y no a partir de una historia, Sí. como Alan Wake o Alan Wake 2, ¿no? Que digo, les puedo, o sea, a mí Alan Wake 2 me gustó, Alan Wake 1 me da mucha hueva, pero, y tal vez me funen por eso, pero también hay que tener para Sí. decir esas cosas, ¿no? Y tener una postura, porque creo que también, digo, te me vino esto ahorita que dije esto, pero también creo que es muy importante esas posturas, ¿no? Porque esas posturas que uno tiene les va a decir, o sea, les va a decir qué tipo de cosas van a ver con los críticos, ¿no? No, y de Por ejemplo, hecho, en a mí, paréntesis, espérame, ajá. Bueno, nada es que más era me en acabo esta idea. paréntesis, pero... Es que justamente lo que yo me he dado cuenta es que luego mucha de la crítica que sale en IGN es como dispar porque ni siquiera ellos siguen una forma editorial. A mí, por ejemplo, algo que me ha gustado mucho de YouTube es que precisamente nosotros conocemos a quienes están criticando porque son solamente un güey ahí en su sótano, como muchos de nosotros, haciendo videos Ujú. sobre videojuegos, ¿no? Pero ustedes ya sabrán, por ejemplo, que tal vez yo nunca voy a alabar a Alan Wake 2, pero les voy a hablar bien chido de Baba Is You, ¿no? Tal vez van a saber que Sade tiene una visión de los videojuegos, que Hameb tiene otra, que Luis León tiene otra, y está muy padre porque ustedes pueden discutir directamente con nosotros cuáles son esos subtextos que nosotros leemos a partir
de la formación que tenemos y de la ideología que tenemos de cómo abordar los videojuegos. Entonces, creo que por una parte es muy importante el subtexto en los juegos, pero también que haya esta parte de poder ver qué es lo que está haciendo cada uno y desde dónde estamos observando los fenómenos, porque pues obviamente, o sea, digo, yo no es mal plan en contra de nadie, pero yo odio mucho a los que son fans así ciegos de las consolas o de cualquier compañía, o sea, es como de, es que Nintendo es lo mejor por esto, y es como de sí, claro, yo amo mucho a Nintendo, pero no lo voy a dejar de criticar por muchas cosas, ¿no? Me encanta PlayStation, pero tampoco le voy a dejar de criticar otras cosas, ¿no? Me encanta Xbox está bien, pero no le voy a dejar de reclamar muchas cosas, ¿no? No, me encantaba la época del 360, ahorita siento que sí han caído un poco, pero, o sea, a lo que voy es que es importante también saber a quién estamos leyendo, a quién estamos viendo en estas críticas, para saber desde qué punto lo están viendo y no quedarnos solamente con que los videojuegos sean la idea del youtuber que sea famoso ahorita de turno, sino que hay un buen de gente analizando y hay un buen de cosas y hay muchas cosas que creo que son muy padres del videojuego. Y ya, perdón, León, es que si no se me iba la idea. No, de hecho creo que con lo que elaboraste después, ya, no tengo nada que decir sobre eso. Bueno, o sea, sí, pero no del punto que quería decir. Okay. No, creo que lo rescatas muy bien y creo que eso también es, de nuevo, otro problema. Porque, o sea, tienes mucha razón en esa parte de que, o sea, sí, IGN es muy dispar en el sentido de que son muchas personas involucradas ahí, que de hecho a mí se me hace válido que de pronto sea como, es que le dio un 7 de 10, ¿no? Este juego. Y hay todos quejándose, ¿por qué no le dieron un 10? Pues porque es la opinión del que lo está reseñando. Aún dentro de esos marcos, es cierto que pues, las opiniones luego están muy estandarizadas. Y de hecho, hay un video que me encanta. Hay unos youtubers que se llaman Mega64, que si no los conoces son como unos chavos que hacen como muchos... Unos capos. Hacen muchos sketches de videojuegos y tienen un video que me encanta, que de hecho ya tiene más de 10 años, que para mí se me hace muy vigente todavía, que hacen como una burla cuando salió Uncharted 3, que sale un crítico de videojuegos, ¿no? Y dice como, es que todos queremos saber tu opinión, todos estamos esperando saber lo que vas a decir, y es como, entonces ya se pone a jugar Uncharted 3 y ya después de mucho elaborar, está escribiendo su reseña y le pone un 8. Y de pronto todos lo empiezan a perseguir así en el internet y en la vida real. Y es como, pero ¿cómo crees que le vas a poner un 8 a Uncharted 3? ¿Cómo puede ser que le pusiste menos que Ocarina of Time? ¿Cómo puede ser que está más bajo que Bioshock, el original? Entonces es como esta burla que, bueno, o sea, sí, todos queremos saber tu opinión, pero tampoco se puede salir de los márgenes que nosotros ya tenemos, ¿no? Ajá. Pero es que ahí el pedo es y sí, lo voy a decir, o sea, ahí el problema es el consumidor. Porque a ver, la crítica siempre, o sea, la palabra crítica no es una guía de compra para tus gustos. La palabra crítica es alguien que hace un análisis respecto al producto cultural para que tú puedas entender y justamente saber cómo leer el producto cultural. O sea, que te da opciones y herramientas para que puedas entenderlo. No para que te guste, no para que lo compres a nivel de capitalismo, sino para que puedas entender el porqué de su existencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente piensa que y también eso está mal por cómo el periodismo de videojuegos se planteó. Porque lo puso con métricas numéricas, que es de, güey, a ver, aquí el chiste no es la métrica numérica. Aquí el chiste es entender cómo se lee. Porque de hecho esto es algo que pasa en cine. En cine, así, lo más rústico es ponerle números. O sea, en cine los críticos importantes, los que todo el mundo toma de referencia, te explican, mira, en esta película hubo esta perspectiva, tuvo estas condiciones, el director tiene este contexto, por eso hizo esto. Y así lo puedes interpretar. No te dice que esté necesariamente buena o mala, sino que te explica el por qué las cosas salieron así. Y ahí está el problema. O sea, a ver, una cosa es las guías de compra y otra cosa son los críticos. Como guía de compra, no se preocupen. O sea, conforme vayan pasando los años, cuando ya llegas a los 30, ya sabes que te gusta. Ya nunca vuelves a comprar algo que esté demasiado desastroso. A menos de que quieras comprar algo demasiado desastroso.
Y en ese proceso de formación, más bien la crítica iría en ese sentido. Y ahí también creo que esta validación que todo el mundo quiere de hacer el juego que valide al juego, no está en el juego que valida el juego, está en los críticos que validen al juego. Si los críticos existen, si los críticos escuchan y tienen un discurso sostenido, entonces, y argumentado, entonces el juego es un producto cultural que puede sostener esto. Porque el cine no tenía o sea, el cine no buscó una Mona Lisa. El cine generó un sistema entero de estudios que lo legitimaron. Entonces los Buscó su videojuegos ciudadano no Kane. necesitan. Ajá, o sea, no El ciudadano. buscaron un ciudadano Kane, ellos lo hicieron. Sí, que Entonces, los bueno, también videojuegos igual, o podemos sea, hablar de no varios lo Ciudadanos necesitan. Kane, porque tenemos el Ciudadano Kane, sí, pero también te dicen El Padrino y 2001 y N cantidad de películas que han salido, Bueno, ¿no? O sea, Sí, lo las que pasa es que, grandes obras. ajá, y se refiere mucho a Ciudadano Kane porque La risa en justo Ciudadano vacaciones Kane. 4. Ese es otro punto que quería tocar y creo que es también bien importante. Cuando hablamos de cultura, de que hay que analizar la cultura y tener más bagaje cultural, no es que alcen el dedo y digan, oh, yo escucho música de cámara muy fina. No, Sí, no, tienen para que nada. ver la casa de los famosos, ver a los TikToks de moda, ver el chismecito de Mr. Doctor con Marifer Centeno, de la Marilyn Cote. O sea, sí está bien que veas a David Lynch, sí está bien que hayas leído a Shakespeare, que hayas tenido la paciencia de poderte leer el Quijote así en versión original, sin notas a pie de página, pero pero hay que entender que la cultura, al ser un elemento vivo y contextual, tienen que entender también cómo lo está viendo la gente de a pie. O sea, eso es el ampliar tu cultura. sí. Porque también ahí está Sí, algo que es muy de cerrazón y Sí, nos no, de hecho eso desconecta te de la cierra audiencia. mucho, no Ujú. quedarte como nada más en esas cosas que crees Y es como que, lo más especial, ¿no? Lo mundano, de hecho, enseña mucho. Y no digo mundano en sentido eh, peyorativo, o sea, es algo Lo del cotidiano, día ¿no? a Ajá. día, pues. es que muchos ven el arte o la cultura como lo asocian a una institución. ujú, Normalmente estas Ujú. instituciones son Sí, como museos, academias, y así pues no saben que realmente esto de la pintura, música, han sido expresiones religiosas desde épocas. As- Es algo que está en nuestra cotidianidad. y también está el hecho de que muchas cosas que hoy en día vemos como alta cultura, en muchos casos en sus orígenes eran cosas que no se consideraban así. Y ahorita voy a poner un ejemplo así como muy Sí, práctico porque soy muy fan, ¿no? Pero por decir algo, los Beatles, ¿no? O el rock en general, en su momento, pues no era, o sea, digo, a la fecha se puede ver como algo que es muy popular, de masas, lo que sea. Pero hasta que no aparecieron como ciertas instituciones que lo estaban validando, es como, ay, no, es que ahora resulta que no, el rock siempre fue cultura, ¿no? O están estas bandas que son más cultura que otras bandas. Pero en su momento es como, ay, esto, pues, ¿quién lo escucha? Pues los chavos que no tienen ni idea de la música que sí es buena. Entonces, sí, el pop rock y ajá, el sunshine pop exactamente, fue ¿no? súper popular. 60, 70 fue la explosión. Y retomando oye, como... hasta eso lo tiraron. O sea, el inicio de London Calling de Ujú, The Clash es una declaración en contra de los Beatles. Dice, The funny Beatlemania Sí. has beaten the dust, ¿no? O sea, como de ya, la mierda Ujú. los Beatles y todos ellos, que no es que no me gusten, sí me gustan, pero digo en ujú. el contexto. Sí, sí, Y sí. Ujú. pues ahora viene este tipo de otro tipo de música que viene siendo el punk, o bueno, yo le llamo más como el post-rock que le podemos llamar, porque empezaron a Ujú. meter música de todos lados del mundo y todo esto, y pues es Sí, algo, rock, pero digo, padre que tiene que diferentes ramas. evolucionar, ¿no? Sí, Ajá, pero a lo que voy con eso es que, por ejemplo, sí, aparece el punk, el post-punk, el post-rock y todo eso, pero me recuerda, ahora sí que hablando de TikTok y La Rosa de Guadalupe, cómo me encantan los videos que se burlan de los emos, ¿no? Y toda esta parte del... güey, es que hay un TikTok de un episodio de La Rosa de Guadalupe, que bueno, es muy famoso, que llega el papá y dice, Ujú. encontramos esta revista en tu cuarto, ¿puedes decirme por qué lo tenías? Ah, Y sí. tú piensas que está en una revista de porno, quién sabe. Es como, es una revista emo. Y pues de nuevo, eso es lo que está mal visto en un punto de la historia. Y dirías, no, es que eso no es cultura, eso es como algo bien chafa.
Pero No, y pasan aparte los en un años y pues ya está validado, institucionalizado, etcétera, etcétera. también en un Sí. sector social, ¿no? O sea, Mi porque... player aquí, ¿no? De Joy Division. Digo, ese que es un poco el punto, Sí. ¿no? Pero... No, es que pasa algo, es lo que ¿quién era? Adorno, creo que llamaba, lo de la industria cultural. O sea, al final de cuentas, Ah, todos sí. estos movimientos que terminan naciendo como contra revolución o contracultura, pues terminan comercializándolos, ¿no? Que también, pues ha pasado con los videojuegos. O sea, siento que ahorita, por ejemplo, yo sé, o sea, los videojuegos son una cosa bien extraña porque está ligada a la industria. Completamente. No quiere decir que todo se haga así. Hay muchas partes que no pueden ver en itch.io, pueden ver en diferentes escuelas donde hacen sus propios juegos y todo, pero digamos que en general lo más popular pues está ligado a esto, ¿no? Y de repente tuvimos la década pasada todos estos indies que era como de, no mames, mira qué chido, de repente alguien hizo esto y todavía está haciendo esto, pero siento que el modelo insostenible que están llevando las grandes empresas van a llevar a adoptar a todos estos indies para sacar juegos así que no les cuesten tanto y que les puedan vender un buen, porque Y han tenido igual fracaso tras fracaso. ya muchas empresas han hecho eso de que, pues un estudio más pequeño que haga tal juego. Recuerdo los de Ubisoft con Child of Light o Valiant Hearts. Sí, aunque eso siento que fue O más una también de moda que, de los triple A. ajá, Y y ahí hay un también problema también, ¿eh? O sea, las, bueno, ¿cómo se sí, llaman acá. estos programas que ayudaban a pequeños desarrolladores de que te ayuda a publicar tu juego, te ayudo con esto, tú solo haz el Xbox juego? ID. Ajá, Ujú. sí, esos programas de que también se benefician de ese mercado, de esa sección del mercado. Bueno, Y lo que pasa es también que también ahí hay que esto, entender que es una sección de mercado muy particular, porque son ajá, indies, pero indies que bueno, sí, y están ahí hay manteniendo otro amplio. cierto estándar de costos, de producción, etcétera. Y, por ejemplo, también esa es una de las tragedias del videojuego al surgir en un contexto tan de capitalismo tardío, corporativo, malvado, con colmillos, que es... Señor Burns. Sí, sí, o sea, es que, a ver, nuestro capitalismo salvaje tiene el problema de que la validación está por la capacidad de producción de riqueza. Entonces, ¿qué es lo que Ujú. pasa? Hay obras que podrían ser significativas para la sociedad, pero que no se les abre el espacio de difusión porque no generan riqueza. Y lo que genera riqueza, pues necesariamente tiene que ser un modelo de consumo de alta velocidad y de alta demanda por las rutas que ha tomado el capitalismo. Es decir, piénsenlo así. A nivel de consolas, el Switch es muy punk, porque lleva demasiados años en el mercado. Sí, O no, sea, y además ya sacó Xbox como el, 4 versiones, PlayStation otras 4, y el Switch dijo, pues aquí estamos cómodos. Eso es muy punk además ahora. el diseño de bueno, el procesador y todo es de un chip de 2015, o sea, mu- Uh-huh. muchos sí se burlaron. Y de hecho iba a tener 2 GB de RAM esa consola hasta que Capcom le dijo, espérame, ponle al menos 4. Sí, pero O bueno, Sí, sea, aunque tiene sus ya precedentes. no apuntan a lo que la otra industria está. Pues sí, Sony, Microsoft. Y uh-huh. de hecho, siguiendo con lo que dijiste, estoy pensando en Fortnite, en el nuevo modelo que están haciendo. Antes era este juego de que es tipo Left 4 Dead con construcción. No les salió la jugada, les pusieron Battle Royale como un modo extra, explotó. Y ahora el modelo es tipo lo que es Roblox. De que, bueno, sí, Uh-huh. ellos tienen un juego base, así es por así decir, pero tus usuarios te crean tu contenido. Y a eso también le llaman metaverso. Y No, pues muchas empresas le están apuntando a eso. Por ejemplo, Sony. Ahorita vi una noticia de que Sony ya canceló como 2 juegos de servicio. O sea, están apostando mucho a los juegos por servicio. De que Concord ya les falló. Ya cancelaron otros. Creo que el de The Last of Us, que era multiplayer, también ya. Y Según yo lo quién están sabe qué va a pasar replanteando, no me con. acuerdo. Pero bueno. Ajá.
Es que no sé si lo cancelaron o no. Creo que Ahí- sí. Pues yo también recuerdo que lo cancelaron así, Es totalmente lo que mataron. Ajá. recuerdo que los de Bungie dijeron que no, síguele a Concord, cancela el de The Last of Us. Ujú. Y, No, sí, y hablando de Bungie, Destiny 2, por eso lo compraron. Y el próximo Marathon, que ya están teniendo problemas, pero también quiere ser de servicio. Es que también es horrible también un poquito eso de que todos los videojuegos se vayan a convertir un poco en eso, ¿no? O sea, porque Hasta también... Spider-Man 2, ahora que me acuerdo que Mm. las filtraciones, que Nas. el Season Pass y el multiplayer ese. Ujú. De hecho, bueno, no lo hicieron ellos como tal, pero Helldivers 2, o sea, dices, está bien, sacaste Concord, pero sacaste Helldivers 2, que también está muy divertido. Ah, sí. No, No lo he pero, podido jugar. juégalo, está bien divertido. No. Si lo compran Sí, y ya quieren, lo porque compré, ya lo yo instalé, tengo... pero no lo he podido jugar. Pero bueno. Si no tienen con quién jugar, ahí me mandan mensajito que Va. con mis amigos Ujú. ahorita luego le andamos dando. Pero no, o sea, a lo que iba es que justamente también esto que mencionabas también marca mucho, creo que otra perspectiva de qué es lo que juegan los jugadores, ¿no? Porque ahorita hemos estado hablando de juegos que nos gustan y que son muy buenos, todo eso, pero pues también hay jugadores, o sea, no sé si se les ha tocado que de repente llegan con alguien y, ¿juegas videojuegos? Sí, ¿qué juegas? Pues nada más FIFA, Sí, ok. o que ¿Y cómo juegas otra? O nada más el Fortnite, ¿no? A mí me o que el encantaba el Warzone. Fortnite, El me Warzone, encantaba el el Fortnite, Fortnite, sí. pero el Fortnite se me hace de las cosas más perversas que se está convirtiendo, o sea, no lo digo porque sí, o sea, Sí, no. tienen inteligencias artificiales para que jueguen contra ti, en caso, pues, es una cosa bien Ujú. turbia. Si tú vas Lo perdiendo de la mucho unas tienda es partidas, nefasta. si tú vas perdiendo mucho una partida, de repente te mandan una con bots que parezca que sí son personas, pero que al final Sí. tú ganes para que te enganches más y digas, Mm. claro, ya gané, soy bien chingón, voy a entrar a otra. Y luego estos modelos de hacer sus propios juegos es como de, no tenemos Among Us, no, háganlo aquí, vamos a hacerlo nosotros y ahora la gente va a jugar Ujú. esto. Ahorita acaban de sacar su modo que es como Valorant, o sea, que digo, Rayo también es otro monstruo Sí. por ahí, pero sí están muy extraños estos modelos y a mí me da un poquito de miedo. Bueno, no me da tanto miedo porque creo que hemos visto con los años que pues muchos desarrolladores independientes logran sacar cosas muy padres, pero pues sí también está un poquito feo que no sé por qué, insisto mucho con esto, con esta homogeneización de la industria, así que me parece pues muy terrible, o sea, como siempre jugar lo Es mismo. que, Como, es que el monopolio es natural en una industria capitalista donde necesitas recuperar una cantidad pendeja de dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, hacen apuestas más grandes si quieren Amplías mercado, ganancias más pero, grandes. pero es un mercado de consumo más rápido, más efímero, más pop, más metido en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese mercado grande en realidad no es un mercado, o sea, no existe. Si no, pregúntenle a los servicios de streaming, ¿no? O sea, Sí. esto que parece ser un mercado no es tan grande. O sea, los cinéfilos que sí pagarían una suscripción son poquitos. Lo mismo pasa con los videojuegos. O sea, puede ser Sí. que haya un mercado masivo a nivel de juegos pop, por así decirlo, pero que además son más homogéneos todos, se parecen entre sí. Pero la parte que podríamos llamar de videojugadores más, no hardcore en el sentido de que juegan mucho, sino que, o sea, No me juegan más gusta la conscientes, palabra hardcore. Sí, más. que valoran más al videojuego como objeto cultural, es menor, tienen gustos más variados, son muchos nichos que están conversando entre ellos y están hablando y hacen fenómenos como el de Fear and Hunger hace un año, ¿no? O sea, ese Sí. tipo de juegos indie experimentales, pero ese o sea, a diferencia de otros espacios donde los cinéfilos, los melómanos, los videojugadores se volvió una etiqueta negativa. O sea, ser un gamer se volvió una etiqueta negativa. Ser más reflexivo sobre esto se volvió menos mainstream. Sí, O sea, lo que se volvió mainstream es ser popular. Entramos mucho en el capitalismo, ese es el pedo. Es a lo que voy, que digo, o sea, no tengo nada en contra, pero es, o sea, tú buscas algo con etiqueta gamer y que tiene lucecitas, ¿no? O sea, es como o sea, son esos estereotipos, o sea, de el LED. que, ¿cómo? Sí, Unado, las luces Luis, LED. nos odias. No, Sí, no, no. yo no odio a nadie, o sea, yo simplemente digo que tiene esta connotación de que, o sea, todo quien consuma videojuegos
a fuerza quiere su silla gamer y su teclado gamer y su mouse gamer No, con sí, es lucecitas que cuando RGB. piensan en gamer, piensan en competitivo de que Ujú, tu sí, claro. monitor de 240 Hz con latencia cero y tu mouse mecánico con... Y de No, pero hecho, más allá, perdón, bueno, un A punto ver, no, ahí sí, que no, a también ver. creo que nos reconecta con el tema es justamente ¿te gustan los videojuegos? La pregunta que muchas veces me han hecho, que de hecho hace mucho que no me la hacen, hablando de, pero por ejemplo luego cuando, no sé, con el taxista o alguien así en una fiesta que me pregunta, oye, ¿y tú qué haces? Ah, pues yo hago videojuegos. Ah, entonces, ¿eres bueno en los videojuegos? Que eso creo sí. que Ah, reconecta con esta parte de la lectura y el subtexto, ¿no? Que es esa famosa pregunta, bueno, ¿qué tan bueno eres para los videojuegos? Y yo, honestamente, hace mucho que eso es algo que no pasa por mi cabeza, o sea, porque, bueno, voy a admitir, sí tengo mucha habilidad en muchos videojuegos, pero lo veo más como una consecuencia del estar jugando videojuegos toda mi vida. O sea, no lo veo como una prioridad, Ujú. vaya. O sea, eso no entra en mi concepción de cómo leo un videojuego. Ah, Luis, El... presúmenos tus récords, no pasa nada. No, o Ujú. sea, no se trata de eso, pues, pero... Ah, no, ya sé. No, pero es ah, que. Ah, vas, Hanep, si quieres tú. ah, este... Y pensando un poco más de esto de que si necesita... Sí, es importante el subtexto. Estaba pensando en esto de que estamos hablando de que las grandes empresas con sus juegos estándar y los pequeños nichos con cosas que expresaros, sí, con sistemas únicos y juegos únicos. Nichos con 4 güeyes Estaba hablando de esto. pensando en la música justamente de, por ejemplo, tus Taylor Swift, ah, otro artista de pop grande, pues también fue grande ahorita Charlie XCX, que un poco Ujú. disruptiva, pero sigue siendo pop. O sea, y, y aún así existen escuelas, corrientes de pequeñas donde hacen sus propias expresiones que nunca van a ser populares, pero tienen un nicho que siempre los va a apoyar. Y, y justamente ese nicho apoya a lo que le gusta y pues se genera más de eso. No genera ganancia, pero pues es, por así decir, autosuficiente. Que si hay, si, si hay un público que lo pide, habrá alguien que le resuene y lo va a hacer. Y justamente con los videojuegos, la, hay en 2022 salió un juego llamado Hyper Demon. Es uno de mis juegos favoritos de ese año. Es puramente lúdico, no hay como algún subtexto detrás, al menos de que lo visual sea algo macabro, pero pues tampoco es como que haya mucho más. Pero también hay otras corrientes más narrativas, como últimamente jugué 100x Resist, muy buen juego, pero es Ujú. meramente narrativo. Hay mucho, hay muchos mensajes en esa obra. Muy recomendado, por cierto, si no lo han jugado. Lo mejor de lo Ah, mejor del año pasado. Y sí, pues sería un gran depende de tus gustos, básicamente. sí, ahorita escribes el nombre en el chat Tiene un nombre Ah, muy sí. A raro. buscarlo. Ujú, sí lo ubico, pero Sí, no tiene un lo nombre puedo. muy único y una premisa muy única también. Sí, pero digo, también pasa como en todo. Yo creo que también lo padre de esto es que pues, de repente hay fenómenos. O sea, por ejemplo, decían lo de Fear and Hunger, ¿no? O sea, que es un juego que yo ya había comprado desde cuando porque me gustan ese tipo de juegos. La verdad es que no lo he jugado, pero de repente empecé a ver así un buen de... O sea, yo sabía que era un juego como muy de nicho, conocía dos, tres güeyes que hablaban, de repente vi que estaba súper de moda, ¿no? Ahorita he visto muchos videos en TikTok y mucha gente hablando de Helix, que también es un juego Ah, RPG Helix. surrealista que también está ahí todo escondido, que de repente veo que digo, bueno, pues también de repente resurge, ¿no? Y pues están estos milagros como Balatro, ¿no? Que Ujú. eso, por ejemplo, lo empecé a jugar de salida, ¿no? Porque yo lo tenía en vista porque a mí me gustan mucho los juegos de construcción de mazos y me gustan mucho los roguelikes. Me gusta mucho Slade Spire. Y Ujú. cuando vi que eso era más o menos como eso, dije, pues lo voy a Ujú. ver, ¿no? Y de repente, o sea, estaba viendo como
que empecé a jugarlo, me gustó un buen, le metí así horas, Ujú. y ya, ¿no? Pasó, siguió el año, y de repente fin de año con todo como que tuvo un boom, toda la gente, ¿no? Yo he hecho como adictos a 5 amigos ese juego, pero está padre que también en Yo este también. mundo donde todo parece como estar tan estandarizado, de repente surgen estas cosas, y creo que es padre, y es parte del orgánico, ¿no? O sea, al final de Sí, cuentas, también. creo que es como lo que pasa en cualquier medio, ¿no? Hay una estándar que es como, digamos, la columna vertebral que sostiene ese mismo medio, pero de Ujú. ahí se empiezan a salir ramas, se empiezan a salir, de repente 4 güeyes se juntan para hablar de esto como nosotros, y está muy chido, ¿no? Y tal vez de los que vean esto, pues nadie vaya a jugar los juegos que hablamos, y uno, pero ya de ahí uno, pues se empieza a hacer Se como esta contagia propagación, como el ¿no? COVID. Ajá. Ajá, sí, exactamente. Entonces, Sí, se ya, siente el entusiasmo y te sientes bien hablando de esto con otras personas. ya dijiste una palabra Sí, para que sí, no sí. pueda subir esto a YouTube, Luis. Muy mal. Sí, Ah, ya, ajá, era lo que estaba pensando, o sea, ya ni yo. ¿Qué Ya, pasó? ay, pues ya, Y vamos yo a que ya ignorar entraste, el ¿verdad? evento ya ni histórico el más Tetris. importante que nos ha tocado vivir en los últimos años. Pero está baneado. Es que justo creo que uno de los problemas que tenemos a ver, en todos los niveles de la industria, o sea, porque lo mismo pasa con el indie que quiere empezar a vivir de esto y busca qué es lo que va a pegar, con las grandes empresas, con los medios de comunicación alrededor y los streamers. Que es, ¿qué pongo para que la cosa me la empuje el mercado, las plataformas me la empujen y que no sea, o sea, no ofensivo realmente, sino que no sea algo de los temas tabús para que me Híjole, bajen de alcance? como la Y ese es moda. uno de los... no, es que mira, Ajá. está muy interesante por esto. Bueno, iba a decir de A lo ver, que ahora dicen desvivir en vez de decir que alguien lo Ah, mataron. sí. claro, no, y hay muchos eufemismos, pero no nada más va en eso, o sea, eso es como la parte más superficial. A ver, pensemos en algo que es sumamente serio. Uno de los fenómenos de cómo nos ha atrapado la economía digital y del baneo de palabras y esto, es que hasta Resident Evil dejó de ser un juego de infectados. O sea, lo que está, o sea, con tal de cubrir los checkpoints de que me puedan comercializar así a lo loco, se han dejado de tocar temas en videojuegos que antes sí se tocaban. Y ahora, pues, Sí, no, y Balatro es una chingonería, ¿no? O sea, todos los juegos que han salido últimamente, o sea, están chidos. Pero también reflexionemos esto. Y Resident Evil era un juego que, por muy campi que fuera la estética y la trama, sí te hablaba de que las corporaciones farmacéuticas son una mamada, ¿no? O sea, son capaces de vender a su abuela con tal de sacar ganancia. Ujú. Y eso no es hoy en día. O sea, ese discurso salió. Y ese discurso sigue resonando, porque todo este discurso de los corporativos farmacéuticos empezó en los 90, pero miren, o sea, Y todavía si podemos hablar salió de Luigi otro o evento tampoco. Porque desmonetizable, estamos ajá, hablando de videojuegos, ¿no? Entonces podemos hablar de Luigi. ¿No? entonces, Exactamente. De exacto, ¿no? Luigi's Mansion. Entonces, todos esos eventos desmonetizables ¿sí me explico? Entonces tienes todo este abanico que también no lo hemos notado, pero se ha ido perdiendo. O sea, el videojuego tuvo un empuje en donde empezó a tocar temas serios, desde finales de los 90 hasta todavía como 2015, y luego otra vez ha empezado a echarse para atrás con ciertos tópicos, que ya no los toca ni tan de frente, ni con ojo Sí, tan pero crítico, y poco a poco le han ido bajando de lactosa, regresamos a ¿eh? lo mismo, o sea, tal vez en una esfera triple A, pero pues tenemos muchas propuestas alternativas independientes que sí se meten i- en muchos de esos igual temas. sí, de No, sí, hecho, pero no hablando de tienen esto de ojo. las, Ya. Ajá. Ajá, pero es que justo, justamente, Bueno, perdón, Ujú. ¿cómo? Si quieres tú primero ya. Ajá. Sí, ajá, sí, sí. no, de que el juego más cercano que recuerdo sobre eso que está mencionando, Cruelty Squad, es de lo Ujú. más disruptivo. De hecho, cuando sucedió aquel evento,
estoy en el servidor de Discord del desarrollador. Y cuando pasó eso, lo primero que hicieron fue hacer un mod de ese evento. O sea, un mapa, una misión de ese evento. O sea, sí hay comunidades que todavía quieren expresar eso. Y de hecho también vi otro juego que se inspira de Cruelty Squad que se publicitó con eso de que, oh, terrible noticia, alguien fue disparado y era, sí, o sea, la recreación y luego hacía un parkour en el juego para publicitarlo. Es muy extraño, pero todavía se usan esos mensajes para atraer a cierto público. Sí, no, y es que además también es algo muy importante lo que dijo Sade, porque digo tu nombre y me acuerdo de la cantante, pienso en Smooth Operator. Pero, perdón. No, no, pero es que es algo muy importante lo que dijiste, porque, o sea, al final de cuentas, esto hace que muchos desarrolladores, o sea, yo sé que también los indies se pueden salir de eso, ¿no? De evitar, de querer agradar a todos, lo cual está muy chido. Pero también luego son como, pues, gente que su sueño es como realmente esto, y es como de, Dios, estoy muriéndome de hambre, ya no quiero vivir así, o sea, hay factores sociales que creo que también importan mucho, ¿no? O sea, como, imagínense, por ejemplo, digo, conocemos historias, no, bueno, más bien lo triste es que quizás no conocemos tantas historias de gente que fracasó, ¿no? Por ejemplo, pienso en el de Stardew Valley, ¿no? Que su esposa lo apoyó, creo que por 10 años, mientras él hacía esto, y ahorita ya después él así como de, mira, la recompensa, no, o sea, muy bien, ¿no? Pero ¿cuántos, pues no ha pasado eso, ¿no? Imagínense que él después de tanto sacrificio, pues no pasó nada, o sea, creo que son terrenos como extraños, ¿no? Digo, al final de cuentas también, pues influye mucho también de dónde vengan los artistas que creen videojuegos y qué tanta necesidad tengan de, pues, sostenerse, ¿no? O sea, si a mí me mantiene, no sé, mi papá y tiene unos millones, tal vez pueda hacer algo disruptivo y no me importa y todo el mundo lo hará, pero pues tengo no todos tenemos el privilegio ahí, de ¿no? ser hijo del CEO de Nike y hacer tu propio estudio donde hagas pérdidas millonarias, pero no importa. Incluso siéndolo hay un sesgo, porque si tú estás así de privilegiado, cuando tocas la realidad social que hace que o sea, que te permita hablar de un discurso disruptivo. Y ahí está, que creo que es una de las partes también que es, o sea, yo por eso lo saco a colación. Si pensamos en 2012, cuando empezó el apogeo de los indies, un poco antes, pero bueno, 2010, 2012, estos indies tocan temas que sí están medio pesados a nivel social, ¿no? O sea, por ejemplo, se me acaba de ir el nombre de Braid, ya. O sea, por ejemplo, pensás en Braid. O sea, Braid sí es un juego medio pesado a nivel social, que te habla de un discurso de cómo te relacionas con los demás. Eso ya le decimos adiós, porque justamente se ha ido, no nada más en videojuegos, en todos los medios, y es algo que sí creo que es importante justo, ¿no? Hablarlo, es esta parte de cómo no necesito censurarte de forma directa como si estuviéramos hace 100 años, sí, simplemente modificando los modelos de consumo y viendo qué es lo que apoyo para que haya un consumo, puedo ahorcarte económicamente, y al ahorcarte económicamente de forma suave, te empujo a que, ¿para qué somos críticos del sistema si nos podemos abrazar a él, subir encima y seguir en el carrito? Entonces eso también es algo muy importante para que podamos reflexionar y aprovechar este tipo de espacios para ver cómo darle la vuelta a estos elementos que son externos a la industria, pero que afectan a el consumo, la producción y el valor que le damos socialmente y culturalmente al juego. Que nos puede llevar a la última pregunta para ir cerrando, porque está muy chida la plática, me encanta, pero para que tampoco nos pasemos mucho tiempo, que es, ¿por qué es esencial que los futuros desarrolladores de videojuegos aprendan a analizar juegos para crear sus propias obras? Bueno, me quedé con la idea de esto del gran desarrollador que hizo sacrificio y al final ganó. Que muchos
hacen el videojuego justamente solo para ese fin. O sea, no por hacer el videojuego, sino de que este juego me va a catapultar. Minecraft, por ejemplo. Lo que pasó con Notch, de que me va a catapultar y voy a ser Bueno, millonario. Y lo que dijiste de los... Bueno, o sea, me va a acomodar económicamente. Y esto de los algoritmos, sí, hay... He visto recientemente en muchos grupos de game dev o... Sí, en game dev de esto del Search Engine Optimization. De Ujú. que pon tus palabras clave para que aparezcas en el algoritmo. Y sí, eso justamente condiciona muchas obras a lo que van a ser. El juego que más se me viene a la mente ahorita mismo fue uno hecho por WayForward llamado Yars Rising, que es Mm, un throwback de Yars Revenge del Atari del 2600. Atari. Ujú. Ajá, y el juego justamente es un Metroidvania, un género que ha sido muy popular estos últimos años. Justamente Hollow Ujú. Knight es muy conocido. Y de hecho muchos juegos quieren replicar eso, como ser un Hollow Knight. Y jugando el juego veo muchas... Veo que, o sea, copia mucho de Hollow Knight. Tiene lo de los emblemas. Un mapa, pues, bueno, el mapa lo que tiene es que lo puedes explorar porque de interesante no, pues no se compara a Hollow Knight. Y justamente esto de que muchas horas, pues con tal de que genere atención, visitas, van a sí, limitarse a lo que un algoritmo pueda decir. Y también, ya como último, lo de, lo de las inversiones, también es muy irónico de que a inicios de 2010 muchos veían en los indies de que, por fin puedo hacer lo que se me dé la gana y no tengo que Ujú. platicar con un publisher. Y ahora las discusiones que he visto es de que cómo hago que un publisher Se fije. Y me me haga un patrocina. contrato Ujú. sí, pero para seguir con mi juego, y siento que ya para tener un patrocinio. eso ya evolucionó aún, también como el tema de los publishers ha caído mucho en los últimos años para los indies. Ahora yo como indie, justo como dices, ¿cómo lo hago para maximizar esa parte de los algoritmos, del marketing? O sea, finalmente es pensar a nivel de microempresa. Sí, Entonces, pues ahora sí que es la cultura comiéndose a sí misma y llegamos a los mismos puntos y volvemos a los mismos puntos de quiebre y... Ay, bueno, ¿qué te digo, no? Pero, pues bueno. sí, pero bueno, Ujú. Nada, dime. como idea general que quiero dejar, bueno, esta es ya mi filosofía, no lo que he hecho de videojuegos han sido pequeños experimentos y cosas que me han gustado y mi filosofía y la que invitaría a la mayoría, porque claro, hay equipos que sí tienen sus presupuestos y todo, es de si vas a hacer un juego que al menos no te lleva a la bancarrota, o sea, que puedas... No gastes todo tu presupuesto en un solo juego de que dar toda Ujú. la carne al asador. De que, por ejemplo, hacer pequeños juegos y uno te pega. Ese ya solventa las pérdidas de los... O sea, sí, Se traba solventar un tus poquito. propias pérdidas con varios juegos. Eh, Solventar ujú. las pérdidas de sin quedarte en bancarrota o ya no poder hacer juegos nunca más porque apostaste todo. Sí, un muy buen consejo. Bueno, Eh, sobre esto, adelante. yo justamente respecto a la pregunta, o sea, yo tengo como dos cosas, como ahí como en conflicto. Por una parte, o sea, está bien es que creo que depende como de la metodología como te quieras acercar a un videojuego. Siento, de forma pedagógica, siento que está bien que los
futuros desarrolladores aprendan a analizar juegos, porque quizás, no sé, en una escuela o en algo así, pues les enseñan, pero creo que también un poco mandar al carajo, eso está chido, y quedarte quizás con tu propia experiencia que has tenido. Y lo veo, o sea, lo quiero ver justamente en dos juegos, bueno, tres ahorita que Jamed mencionó los indies, pero por ejemplo, he visto también yo muchos juegos que tratan de imitar a Hollow Knight, y es como, claro, está la metodología del Hollow Knight, que ya analizamos, y ahora vamos a tratar de replicarla, ¿no? El año pasado jugué 2 Metroidvanias, ¿no? Uno, por lo que leí del entrevistador, como que se trató de salir de todos esos modelos y hacer lo suyo, y otro fue hecho, que se ve como una calca también de Hollow Knight en muchos aspectos, que fue el Prince of Persia, ¿no? Me gustó, tiene sus cosas interesantes, está padre, me gustó, y está bastante bien, ¿no? Pero es Ubisoft queriendo replicar el éxito de Hollow Knight, ¿no? Y es como de, ok, me gustó, lo disfruté, pero pues, ¿qué me agregó? Pues nada más. En realidad, como de, qué chido. Pero por otro lado, jugué Animal Well, que hizo un tipo que se llama Billy Basso, que es un Metroidvania, donde no hay peleas como tal. O sea, en realidad juegas con unos animales que andan por ahí. Él hizo su propio motor de juego, o sea, es como... para escribir mi novela no me siento cómodo, voy a hacer mi propia tinta y mi propia pluma. Sí. Y logró efectos muy divertidos, y tú juegas ese juego y es bien divertido porque no es la gran cosa ni tan abundante como Hollow Knight, pero te permite, en una entrevista él dijo algo que me gustó mucho, que él quería que todas las ideas que tuvieran los jugadores fueran validadas por el juego. Entonces tú de repente tienes herramientas y dices, ¿y si uso esto para esto? ¿Se podrá? Y me acuerdo que yo hasta en un momento dije, no creo que se pueda porque estaría muy roto. Y no, sí se podía. Entonces eso se me hizo muy genial, porque en vez de tratar de replicar un Metroidvania como Hollow Knight, ¿qué hizo? Trató de hacer sus propias ideas, llevó a cabo su filosofía y me entregó para mí uno de mis juegos favoritos del año, ¿no? Pero también hay otras partes en las que sí funciona la metodología. Por ejemplo, otro juego que también me gustó mucho el año pasado fue Metaphor. Y en una entrevista que vi que le hicieron a Hashino sobre cómo se aproximó a Metaphor, dijo, miren, yo quiero, o sea, él hace como dos cosas, dijo, quiero hacer un juego medieval, pero no, bueno, de fantasía medieval, pero no quiero basarme en los juegos que hay de fantasía medieval. Entonces lo que hizo fue irse directamente a los textos sobre fantasía medieval que se habían publicado en el medievo, bueno, publicado entre comillas, porque pues ni había imprenta, ¿no? Pero vamos, los que se hicieron en esa época, y se fue a eso para él entender lo que era la fantasía medieval. Y es una cosa maravillosa, pero al mismo tiempo dice Hashino, pero pues la neta ya teníamos una base sólida de lo que eran los videojuegos con los Persona, Persona 3, Persona 4, Persona 5, entonces tomo esa base con esto, y entonces está padre porque sí, toman una metodología que ya venían trabajando, porque pues ya es perfecta, ¿para qué le muevo más? Y por otro lado, meto ciertas ideas diferentes, y Metaphor, para los que hayan jugado juegos de Atlus, pues se siente muy se siente muy distinto a Persona, o sea, tienes que jugarlo. Las críticas no lo he terminado, pero mira, yo al menos de lo que jugué sí se siente diferente, pero sí se puede sentir esta base, o sea, eso es a lo que voy. O sea, que se nota que ahí tiene ese esqueleto ya muy fuerte de lo que son los Shin Megami Tensei, pero pues obviamente ya con esas modificaciones que hicieron para que se sosteniera Metaphor. ¿Qué es lo que ha hecho en Japón últimamente, ¿eh? Con software igual, con sus juegos. Sí, más que nada... Más que nada, yo creo que la base de Persona 3, 4 y 5 que son los que ya hizo Hashino, porque los Shin Megami Tensei sí se sienten, o sea, es que parece, es como lo que decíamos hace rato, parecen lo mismo a nivel visual, pero ya en mecánica es muy, muy distinto por ciertas cosas. Pero a lo que voy es que justamente se puede hacer como de muchas maneras, ignorando ciertas cosas de analizar de otros juegos y quizás quedarte con lo tuyo y quizás experimentar en otras cosas. Entonces, yo creo que un poco como dice Janeva, algún consejo, que como ustedes, más bien como se sientan cómodos, y sobre todo si son personas que apenas están haciendo este tipo de cosas, pues experimenten un montón de veces con diferentes formas y ustedes van a encontrar la que se adapte a ustedes como tal, porque al final de cuentas no hay como un librito que te diga cómo hacer un juego, cómo hacerme rico, cómo ser un rockstar de los juegos, ¿no? Pero es que sí existen esos libros. No, o sea, vamos. Sí.
lo peor de todo es que No, se no, pretende vender libros que pretenden, según enseñarte eso, que al final no. Pero, pues no. Ah, y una última cosita que quería decir. O sea, si lo Justamente, existiera, ya lo hubieran hecho. sí, Bueno, que sí existen esos sí, libros de cómo conseguir $1,000,000 publicando libros y el libro cuesta $1,000,000, ¿no? pequeño, Ujú. pequeño cerdo capitalista indie. No, no sé. No, y una última cosa que quería decir, justamente en relación a lo que decía Sade, es que hay también algunos lugares en la industria, digamos, más grande, donde sí de repente toman, o sea, son pocos a comparación de los indie, pero de repente sí toman temas serios. Justamente los Shin Megami Tensei Ujú. son una cosa bien hardcore, bien política social, y creo que Ujú. se han resguardado de mucha censura porque a la gente les da hueva jugarlos. Porque, por tanto que dura. Entonces, No, y, es como de, el inicio se ve bien, ok, vamos a ponerlo. Pero, no llegaron cuando hay un profesor acosador que hizo que prácticamente una alumna se tratara de desvivir ujú. para De que esto quede, desvivir. para que esto tenga, o sea, ¿han escuchado esas teorías sobre el adrenocromo y de dónde lo sacan alguna vez? Ujú. Sí, sí, En sí. Shin Megami Tensei 4 prácticamente plantean eso, y yo cuando llegué a esa parte fue como, ahora sí te sientes muy, muy asqueado, ¿no? Pero digo, qué chido que todavía haya como estudios un poquito que rescaten eso y que estén así, ¿no? Y muy bien por Sega, porque Sega fue el que rescató a Atlus y Sega creo que fue un muy buen año para Sega. Igual, no sé lo que dices de Atlus y eso sea por cómo es Japón a la hora de hacer sus inversiones, de que pues no derrochan el billete como acá en de que pues Nintendo nunca va a ser tu juego a gran escala. Hasta Tears of the Kingdom tampoco es que haya... Y es un juego grande. O sea, tiene otra aproximación a la producción, ¿no? Porque, por Sí. ejemplo, ¿cómo le ha ido a Ubisoft de sus... Ujú. Ellos fueron los primeros que según No, sí, sacaron Ubisoft, un fatal. 4, en vez de un triple A, un cuádruple A, algo Ah, así. sí, el que hicieron No, es que ese juego Ujú. llevaba como 10 años de desarrollo. ¿Fue el Sean Thieves o cuál fue? No, Sí, no, fue, el fue, Skull and Bones, No, Skull and Bones. Skull and Bones, Ajá, ándale, sí. vamos, no, ajá. Era uno de Skull and piratas. Bones, sí, es que tenés de piratas. Sí. Bueno, también para ir cerrando, y yo contestando esta pregunta, el por qué es esencial que los futuros desarrolladores de videojuegos aprendan a analizar juegos para crear sus propias obras. Y creo que un poco por lo que hemos estado hablando aquí, también o sea, coincido mucho en esta parte del, no hay que irnos necesariamente por una escuela. Yo lo que aportaría ahí es, o sea, creo que de pronto también he tratado mucho con ciertos alumnos que, bueno, es un plus que o sea, que ya sepan o que aprendan a analizar videojuegos, pero también creo que es muy fácil caer en un sesgo de, me quedo nada más en lo que ya está estandarizado en cuanto a análisis de videojuegos. Que de pronto sí ya te hablan de game feel, te hablan de que la poética y que el diseño de niveles, y eso está muy chido. Pero creo que el plus a eso es saber ponerlo en contexto también de otras formas de análisis que no sean nada más de los videojuegos. Porque si no, entonces siento que no van a Sí. poder salir de esa burbuja de, pues yo voy a hacer mi visual novel, JRPG, porque esto es lo que ya conozco. Y justamente si vemos como muchos ejemplos de videojuegos que han roto, es porque o traen influencias de otros lugares o se han aproximado al videojuego desde otras perspectivas, ¿no? Es que yo encontré los videojuegos un día así de la nada y yo con mi bagaje de otros medios pude construir otra cosa, ¿no? Y no estoy diciendo que siempre es el caso, siempre va a haber casos de todo, porque también hay quien lleva jugando videojuegos toda su vida, hace un videojuego y también es muy De bueno, todo ¿no? feo. No, al O revés. muy malo. Ajá, o es muy bueno, ¿no? Entonces, o sea, hay Sí. casos de todo, pero yo más bien estoy a favor de traer otros bagajes culturales. Y sí, o sea, analizar juegos, pero analizar juegos desde otras ópticas. Porque si no, entonces no salimos de la burbuja. También quiero Ey. añadir de las referencias. Sobre Ajá. las referencias, pues sí, obviamente todos nos basamos en algo, no hay algo que se creó de la nada. Y Ujú. quiero retomar otra vez lo de la frase de cualquiera puede apreciar unas flores, pero se necesita de la teoría para entender a las flores. Si tomamos esta frase y, por ejemplo, hacemos que alguien que solo aprecia las flores recree una flor y alguien que las entiende, el que pues las entiende con la teoría, es más probable que
cree una... Y no solo eso, sino que tal vez quiera modificar esa flor y ponerle de su propio toque, con sus propias... Ujú. En el dibujo creo que vemos mucho. Hacerlas Con de su colores propia- como en la primaria. Sí, Ujú. Ujú, Pero para hacer eso, pues se entiende cómo absorbe, ¿no? exacto. Pero, básicamente entender lo que quieres, tus inspiraciones. sí, yo creo... ahí pero Ah, bueno, rápido, creo habla y que ahorita me dejas agregar una cosa. en el dibujo creo que pasa Ajá. mucho eso, ¿no? Como el, o sea, sí, cualquiera como que puede tomar el lápiz y podemos como aprender a dibujar, o bueno, querer dibujar lo que queramos, ¿no? Nunca está mal. O sea, Ujú. cualquiera que se quiera expresar está bien. Pero un poco retomando esa parte que es de las flores, la persona que estudia, por ejemplo, dibujo anatómico, digo, sobre todo lo vemos mucho con estudiantes primerizos, ¿no? De por qué tengo que aprender cómo son los músculos y yo tengo mi propio estilo y no sé qué, como, o sea, sí, Ay, pero para llegar a tu propio pinche- estilo, o sea, está bien tener estas bases, es como el de JoJo's, ¿no? El Hirohiko Araki, que es un Sí. poco eso, o sea, pues, obviamente una Araki, no, sí. o sea, primero, o sea, sí, pero primero tiene una comprensión de No, cómo los funciona el primeros cuerpo. dibujos de Araki en JoJo están muy deformes, o sea, Ajá, o No, sea, ya cuando vas a la parte 7 es súper increíble estilizado. ajá, cómo claro. hace las formas. Ajá, exactamente. Sí, O sí, sea, se fue O complementando Picasso, también ¿no? Que no de llegó al muchas Guernica sin referencias. haber aprendido. O sea, si yo siempre, porque también me pasa esto, siempre les digo, vean las primeras pinturas de Picasso y luego ya vean cuando llega al Guernica. O sea, tuvo que aprender este man Ujú. todas Ujú. estas cosas. Pero sí, bueno, yo quería sí, agregar, aprender es muy importante, hoy y siempre. sí, dos cosas. Ya nada más, ahora sí el último. Ujú. Igual si quieren ver un poquito esto que estamos diciendo, vean la historia de los videojuegos, o sea, vean cuando realmente no había ideas de cómo encontrar el gameplay, por así decirlo. O sea, no es como que de repente diga, hoy voy a hacer el gameplay. No. Encontrar, por ejemplo, No. el Bomberman, o sea, la historia de Bomberman es muy interesante cómo llegaron a esa idea de diseño que es súper divertida, ¿no? O sea, la historia nos va mostrando que cómo se van consolidando ciertos géneros y cómo otros fracasaron, ¿no? Y otra cosa es simplemente una anécdota que digo, igual les puede inspirar, porque esto es para el Global Game Jam y estarán inspirados en esto. Ujú. DigiPen es una de las escuelas de videojuegos y animación más famosas que han existido por años, y ellos manejan más o menos su curso como el primer año hacen una novela visual, el segundo año hacen esto, el tercer año y al último hacen un Ujú. proyecto ya grande, ¿no? Entonces, es muy interesante porque lo que les dicen, todo lo que hagan aquí no lo pueden comercializar. O sea, se pueden llevar las mecánicas y todo lo que quieran, pero no lo pueden comercializar. Y esto obliga a que los alumnos sean más experimentales. Y justamente de esa escuela es a donde de repente llegan los de Microsoft, bueno, no sé si todavía, pero en ese tiempo se hacía, como en Ujú. principios de los 2000, De hecho, de esa iban ahí escuela salieron los de Portal, ¿no? a eso voy, Sí, justamente, o justo. sea, iban ahí y justamente el de Gabe Valve, que Newell. ahorita no me acuerdo cómo se Gabe llama, Newell. ándale, Neil Gabe llega, Newell. Ujú. sí, Gabe Newell, perdón, llega y ve su proyecto y les dice, oigan, pues está muy padre, ¿por qué no se vienen para acá? Y se llevó a todos los chicos y obviamente Sí. no pudieron replicar el juego porque el original era de una princesa que tenía que escapar de una montaña usando portales, Sí, era medieval. pero lo rehicieron, le agregaron ciertas cosas que, bueno, si no han jugado Portal, pues no sé qué hacen aquí, vayan a jugar Portal, es una Sí, maravilla. uno Y de esos de hecho juegos también de fundamentales. Portal 2 sacaron la mecánica de las pinturas de la misma escuela, creo. Ah, También sí, era sí, un proyecto. sí, Y Ah, ahí exactamente. sí, también sí, dijeron, sí. vénganse Ujú. para acá. Y entonces, a lo que voy con toda esta anécdota es que, pues, ustedes, o sea, véanlo, o sea, si están jóvenes y todavía no tienen como estas urgencias de mantener una familia, de mantenerse a sí mismos, pues sean experimentales y no saben de esos experimentos, pues, qué puede salirles para que en un futuro se puedan sostener mejor. Sí, aprovechen el tiempo. Ujú. No, Sade, para terminar. Yo les recalcaría lo de los juegos pequeños, justo por lo del global, ¿no? O sea, ya les había dicho Midnight Bakery y Inicio, pero también está este juego de Iki-chan, no sé si lo ubiquen, del creador de Cave Story. Iki-chan. Ujú. Ajá, este Me japonés. suena En el Cave del Story calamar. sale un pez, ajá. Sale un calamar Sí, ya. en Cave El Story. juego Este del calamar se llama calamar. Iki-chan y tiene su propio juego. Iki-chan es un jueguito súper compacto. De hecho, igual iba a estar complicado que lo consigan porque lo descargabas en línea, pero igual en internet o así, si tienen un 10,
Iki-chan estaba en la tienda en línea de Nintendo 10. Es la forma, según yo, más fácil de conseguirlo en un idioma occidental Ok. para nosotros, ¿no? Porque el juego está en japonés. Pero ese tipo de cosas de juegos pequeños son muy importantes, porque de estos juegos pequeños, pues tú o hacer una carrera dentro de la industria, que así como decían ahorita de DigiPen y cómo los reclutan en Estados Unidos, en Japón usualmente los estudiantes van haciendo muchos juegos pequeños y ya con un portafolio de, mira, aquí tengo mis 10 juegos, ¿no? Y ya las empresas japonesas respecto a estos portafolios contratan. Y la otra es, esa es en caso de que quieran contratarse. Y la otra es que de estos juegos pequeños, tú vas aprendiendo sistemas y escalándolos para hacer ya tu juego indie después. Entonces, serían mis consejos. Se llama Ujú. Ika-chan, no Iki-chan. Y Porque sí, Cachan, perdón. spoiler, si buscan Iki-chan sale algo que no es apto para este canal. O tal vez sí. Ok, perdón. Ah, Entonces, A caray. ver, ahora quiero ver más. Funado, a ver, vamos ajá, ahorita lo buscan que es Iki-chan y que es Ika-chan y ya, y el que les Ajá. interese más. Al Sí, fin, el pues, porno también vende. Me salió Iki de Fénix. ¿Eso no es De, para ah, adultos o bueno, qué? no, no sé, Iki-chan, bueno, no sé, de ya. hecho, El de algoritmo de estos Luis juegos lo llevó pequeños allá, me El ¿eh? algoritmo, recuerda. Ya, fue ajá, fue mi Luis, eso habla muy algoritmo, mal. tal vez. Pero bueno, ya, sea como sea. Pero justo, acá está Ika-chan. Ajá, Ika-chan. Ah, de Ah, pues Con- escríbelo en el chat antes de igual. terminar, Ah, Y sí, ya, ese ahorita. una frase. igual en la edición, yo creo que de los juegos que hablemos, no sé si sea mucho trabajo, pueden agregar, quizás Luis, hay un textito sobrepuesto nada Estaría más. Ah, sí. bueno. Vamos a ver si hay tiempo, producción, Pero bueno, si no, Pues podemos a ver hacemos si una lista y la Si ponemos en no, la apoyo. descripción. o sea, si no en la descripción, Ándale, sí. sí, En la descripción si no me exactamente. da flojera, ajá. Ujú. Sí, porque esto no, Ah, O no sea, se va a también transmitir. quería mencionar una frase de Ray Bradbury, hablando de esto de los juegos pequeños. Perfecto, sí, claro. ujú. Durante un Ah, año escribe un cuento cada semana. No es posible escribir 52 cuentos malos consecutivos. sí, que Esa quédensela muy. yo intenté aplicar esa una vez, lo detuve porque justamente fue cuando entré a trabajar a un estudio, pero sí, yo quería aplicar esa del un cuento por semana. Y la verdad eso es muy buen ejercicio. En juegos puede ser más complicado, Sí, pero sí en un inicio, cuando yo empecé a hacer juegos pero pues también, pequeños prototipos. sí, yo Ujú. iba Hay, mucho con esa mentalidad también. hay un colectivo que, no recuerdo qué país es, Sock Pop que se Collective, llama sí. Sock Pop, Los ajá, que me exactamente, que ganaron es el un premio, colectivo, sí los conozco muy bien. y ellos hacen No. justamente casi un juego por semana o por dos, y la verdad yo he jugado varios de ellos y tienen unas ideas muy creativas. O por ejemplo, bueno, no sé si jugaron, pero es que ese sí tuvo más tiempo de desarrollo, pero chequen UFO 50, que estuvo Ujú. justamente el que hizo Downwell y Ah, no, Pyompi, sí. y el que hizo Sí, ¿cómo se varios. llama? Spelunky. Ujú. Y El Derek Yu. no, qué de Spelunky, sí. Derek Yu exactamente, no, qué cosa tan más sorprendente. O sea, de ese juego yo creo que 5 así podría meter a mis juegos del año sin problemas porque Sí, están muy bien enseñados otro que tengo pendiente. y se lo agarraron como una especie de jam, entonces padre también eso de ser experimental. Ujú, ujú. Sí. Va. Pues si ya no hay otro comentario, funable o no funable, pues ahora sí vamos cortando por acá. Muchas gracias una vez más. Está aquí a The Web's Terror / Adrián. Y también a Jamep, o Jamep, como sea que lo quieran decir, / Javier, ¿no? Como Eh, usted quiera. Ajá, bueno, pues Ujú. aquí vamos a tener más contenidos, aquí en este Global Game Jam, aquí de parte de Sade y también parte No, mío. o sea, sí, a ver, en YouTube, de las pregrabadas, esta es la última que se estrena. Ah, bueno. Bueno, más bien Ajá, o sea, pueden en el regresar, horario. regresen a ver Ajá, las otras pláticas que ya están subidas, ajá. entrevistas. Hay otra entrevista muy Y... buena que ya se debe haber publicado, ujú, la de Yo creo que Jared. igual si tienen alguna duda también nos podrían escribir a mí y a Janeb alguna duda que tengan ujú. Sí, así. Andan en el Con gusto servidor. les respondemos. con gusto. Ujú. Si no, ahorita Sí, los colamos al sí, servidor, pero bueno. está en el yo, servidor. yo comprometiendo a Janeb, perdón. Y No, Janeva así está de, ¿qué bien. pedo, qué Me gusta pedo? la idea, me gusta la idea. Sí, pues justamente, y también Un recuerden, gusto estar aquí.
Muchas gracias a ustedes. Justamente recuerden, bueno, pues sigan las cuentas de Foro Layout, de IGDA México Sur, Textos Lúdicos, aquí también está de Webs Terror, también sigan el canal de Jamep en YouTube y sus cuentas en Twitter, bueno, X. Algunas cuentas que nos quieran dejar, X. además de las de, bueno, aquí de Webs Terror, ya, aquí tiene producción muy fina. Jamep, ¿algo que quieras comentar? Bueno, en Twitter o X, como le quieran llamar, Jamep guión bajo, y también tengo una página web, jamep.iq. ¿Punto qué? ¿IQ? ¿Qué? Y sí, IQ, sí, Ah. ICU. Ok, va. Perfecto. Pues va, muchísimas gracias. ¿Algún otro comercial, David, o ya no? Va. Pues bueno, No, muchas pues gracias. nos vemos el sábado en los talleres en la Vasconcelos, quien gusta. Vayan a la Vasconcelos, vamos Ujú, por libros y cultura. Pues va, ujú. cuídense, hasta luego. Chao, Estén chao. bien. Chao. Bye.